Cuanto más pensemos no se me va a parar, menos se va a parar. Se dice que si vos tenés disfunción eréctil, 5 años después puedes llegar a tener un infarto. ¿Cuál sería el equivalente en la mujer a la disfunción eréctil? La dificultad para la erección del clítoris. Los varones que tienen eyaculación precoz, se les escapa la eyaculación. Es mucha presión para el hombre. ¿El hombre puede llegar a un orgasmo sin eyacular? Estoy asombrada de todas las pacientes que estoy teniendo con esto. Dolor con la penetración, que se llama dispareunia, o imposibilidad de tener penetración. La mujer, silencio. Entonces no lo hace, no lo cuenta, o si lo hace, no lo cuenta. Creo que ahí como que la mujer se lleva todo lo negativo. Y ese es un gran tema que, mira, el año pasado estuve dando talleres con tercero de liceo en un colegio y hablaba con las chiquilinas de 15 años y les pregunté, ¿ustedes se cuentan entre amigas si se masturban o no se masturban? La adicción a las películas eróticas, la adicción a la masturbación, la adicción al sexo. ¿Cuáles son como los problemas más comunes que suele desarrollar un niño? Si tiene acceso a tan temprana edad a estos videos, probablemente eso adelante su inicio de relaciones sexuales. Yo les digo así, es como querer aprender a manejar mirando Rápido y Furioso. Bueno, Agus, otro episodio más. ¿Con quién estamos hoy? Qué episodio el de hoy. Bienvenidos a la hora del éxito. Hoy estamos con Yamila, una sexóloga y educadora sexual. Una gran sexóloga, diría. Tuve el placer de conocerla antes y una genial lo que hace. Contanos, ¿qué es ser un sexólogo? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Ser un sexólogo es ser un médico o una médica o una psicóloga o un psicólogo que luego de recibirse tienen este posgrado en sexología clínica. ¿Qué es lo que hacemos los y las sexólogas? Es tratar las disfunciones sexuales. No sé si conocen qué son las disfunciones sexuales. ¿Habían escuchado alguna vez? Sí, yo no. Así que, ¿qué son las disfunciones sexuales? La disfunción eréctil, por ejemplo, la eyaculación precoz, la anorgasmia, la falta de deseo. Son todos los problemas, digamos, que uno puede tener o las molestias que uno puede tener a la hora de tener sexo, digamos. Y lo que hacemos los sexólogos y las sexólogas es hacer un diagnóstico y ayudar al tratamiento de eso. Es lo que también se conoce como medicina sexual. Que me gustaría aclarar que es diferente a la educación sexual, que también yo soy diplomada en educación sexual integral y lo que hace la educación sexual integral es educar en sexualidad. Son, por ejemplo, personas que pueden ir a un liceo, a un colegio, a dar talleres, a un centro para educar en sexualidad. Y ahí sexualidad es muy amplio, es muy diferente al sexo. En realidad el sexo lo podemos meter como adentro del concepto de la sexualidad. La sexualidad es todo, es desde cómo crecemos, cómo nos reproducimos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, los vínculos, el amor, la menstruación, las eyaculaciones, no es solamente el sexo. Entonces el educador sexual abarca todo, digamos. Hablando de disfunción eréctil, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, la disfunción eréctil tiene dos causas, se puede decir. Una psicológica y otra orgánica, más como física. Bien. La parte física viene por el lado de que la sangre no está llegando bien al pene, justo por acá. Ya vamos a empezar a usar los materiales. Bien. Tenemos un pene. El pene, si le sacáramos la piel, digamos, que lo forma, tiene adentro como 3 conductos, se puede decir. Los 2 de arriba se llaman cuerpos cavernosos. Estos se llenan de sangre. Entonces, cuando hay una disfunción eréctil, el problema es que la sangre no está llegando bien acá. Y las causas pueden ser miles, pero las más frecuentes suelen ser la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, todo lo que hace que se tapen las arterias. De hecho, un dato súper interesante es que la disfunción eréctil puede ser, en un hombre mayor, puede ser se llama como el centinela, como el que avisa. Se dice que si vos tenés disfunción eréctil, 5 años después puedes llegar a tener un infarto. O sea, se tapan porque las arterias se tapan las de todo el cuerpo. Por eso es como hasta importante consultar si te pasa, porque si sos una persona mayor de 40, que tenés riesgos cardiovasculares como fumar, tener hipertensión, diabetes, ser obesidad, ser sedentario, tenés más riesgo. Entonces, esto te puede incluso avisar de que porque estas arterias son chiquitas, después las del corazón son como más grandes. Así que bueno, el tener disfunción eréctil, la causa física viene por ese lado, no llega bien la sangre al cuerpo. La causa psicológica, que es más frecuente en jóvenes o en adultos jóvenes, es la ansiedad, por ejemplo.
O ahí tenemos como muchas, pero la ansiedad como que creo que engloba todo. Es como esto de el pensar, cuanto más pensemos no se me va a parar, menos se va a parar. Es como que tenemos que intentar sacar el foco de ahí, pero muchas veces puede pasar ante una primera experiencia, porque estamos nerviosos. Muchas veces pasa porque nos gusta mucho una persona y eso nos hace poner nerviosos. En resumen, los nervios y la ansiedad es lo que bajan la erección, porque se pone en juego el sistema simpático y parasimpático de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene esos dos sistemas y siempre estamos en uno o en otro. El parasimpático es el de la tranquilidad y el simpático es el de lucha-huida, el de correr. Cuando se activa ese del simpático, el lucha-huida, que estamos nerviosos, estresados, hay muchas cosas que nos pueden hacer activar el simpático, la erección se baja. Así que bueno, viene por ahí las causas de la disfunción eréctil. En los jóvenes suele ser más común la causa psíquica y en los adultos mayores suele ser más común la orgánica. Aunque siempre es bueno hablar de las causas mixtas. O sea, por ejemplo, un adulto joven tiene disfunción eréctil porque está nervioso, eso alimenta el ciclo, se pone más nervioso y esa persona, como es joven, probablemente no tenga un problema vascular. Pero al contrario, si tenemos un adulto mayor, imagínense un señor de 60 años, diabético, hipertenso, que fuma y es sedentario, le podemos adjudicar una causa física, ¿no? La sangre no está llegando bien a estos cuerpos cavernosos. Pero ese señor, cuando ya le pase una vez que no tenga erección, al siguiente encuentro va a empezar a funcionar la cabeza. No se me va a parar, se va a poner nervioso y ahí tenemos la ansiedad anticipatoria. Entonces se suman las dos causas, psicológica y física. ¿Qué otra disfunción es normal sacando la eréctil? Antes de irnos con esto, quiero preguntar, ¿sí? Que se habla mucho de las disfunciones, como más común hablar del hombre, sí, de disfunciones así sexuales. Sí. ¿Cuál sería el equivalente en la mujer a la disfunción eréctil? Bien, muy buena pregunta. Bueno, ahí está bueno como para encuadrar todo. Nosotros como humanos tenemos una respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana se define en etapas. Entonces tenemos el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. La excitación es la etapa de la que estamos hablando. Si nosotros hablamos de erección del pene, hablamos de la excitación del varón. Si hablamos de excitación de la mujer, hablamos de erección del clítoris, que lo tengo por acá, y la lubricación. O sea, la mujer, además de que el clítoris se le erecta igualito que el pene, porque en realidad vienen del mismo lado, además la mujer se moja, se lubrica, y eso es lo equivalente. Entonces, una disfunción en la mujer puede ser la falta de lubricación o la dificultad para la erección del clítoris. Exacto. No sé qué pregunta me habían hecho antes. Otras disfunciones. Sí, querías las más hablar. normales, ¿cuáles son? Bueno, en los varones lo más frecuente es la disfunción eréctil, pero a veces que consulta más por la eyaculación precoz, que es otra, que es eyacular rápido. No sé si ahora la nueva nomenclatura la llama eyaculación prematura, porque para cambiar el nombre vieron que precoz ya está como asociado a una connotación muy negativa. La eyaculación precoz en realidad no se define por qué rápido yo puedo eyacular, sino por la falta de control. Los varones que tienen eyaculación precoz se les escapa la eyaculación, no disfrutan ese orgasmo, no se dan cuenta que están por eyacular, no tienen ese proceso. Entonces, hay un estudio interesante de muchas personas que se hizo en Europa que lo que dice es bastante coitocentrista y heteronormativo, pero se midió varones con mujeres, penetración, y lo que vio es que en promedio los varones demoraban 4 minutos en eyacular una vez que empezaban a penetrar la vagina. Entonces, obviamente, es un promedio, tenemos quienes demoran más, quienes demoran menos, pero a raíz de ahí se puede llegar a plantear que en menos de 1 minuto se puede decir eyaculación precoz. Y es una presión, no solo para... O sea, se ve también al lado de la mujer, pero es una presión para el hombre. Eso, sí, ¿no? Es mucha presión para el hombre. De hecho, en sexología los varones consultan bastante porque también tienen una presión social de que tienen que rendir a nivel del sexo, y de esto no se habla tanto, es como sigue siendo tabú. Antes de desviarnos mucho del tema, ¿se puede llegar el hombre puede llegar a un orgasmo sin eyacular? Sí. Ahí tenemos que entender, la eyaculación y el orgasmo son cosas diferentes, son procesos diferentes, pero que en general la mayoría de las veces van de la mano. Pero si nos ponemos como así exquisitos con la medicina y la biología,
la eyaculación es un reflejo. De tanto estimular al pene, se estimula un reflejo lumbosacro a nivel de la médula, a ese nivel de la zona lumbar, y se eyacula. Es como un reflejo que va a pasar en algún momento. El orgasmo es una sensación subjetiva de placer que se codifica a nivel cerebral, que se la podemos definir como un placer intenso en todo el cuerpo, que se intensifica mucho más en la zona de los genitales. Entonces el varón puede eyacular porque tiene este reflejo, pero de repente está re desconcentrado y no tuvo un orgasmo, no fue un disfrute. Y al revés, hay varones, por ejemplo, que le operan la próstata. La próstata es la que forma el semen. Si no tienen próstata porque se la sacaron, no van a eyacular, pero eso no quiere decir que no disfruten ni tengan un orgasmo, que es lo que se llama orgasmo seco, que es bastante frecuente en personas que se operan la próstata, por ejemplo. Capaz que ahí está bueno, como para cerrar este tema, entender cómo es que funciona bien lo interno del varón. El varón externamente tiene al pene, que ya dijimos que si le sacáramos la pielcita veríamos que tiene 3 conductos: los 2 cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre, y el cuerpo esponjoso, que por dentro va al cañito de la uretra. O sea, ustedes orinan y eyaculan por un mismo cañito, que es la uretra. Ese cañito está protegido por este cuerpo esponjoso, que es el que está en marrón, que es como una esponja que protege a ese cañito. Y después tenemos a los testículos, uno de cada lado, que forman el espermatozoide. ¿Qué es el semen en realidad? Es la mezcla de espermatozoides con líquido seminal. ¿Quién aporta el espermatozoide? Los testículos, uno de cada lado. ¿Quién aporta el líquido seminal? La próstata, que va acá. Entonces todo se une y llega acá. La próstata mezcla líquido seminal que aporta ella misma con las espermatozoides que aportan los testículos y un poquito también de líquido seminal que aportan unas glándulas que están por acá. Entonces todo lo mezcla, lo bate, digamos, abre esta puertita, que ven acá cómo se conecta, abre esta puertita y todo sale por el cañito de la uretra. Okay. Entonces por eso les decía, quien sea operado de la próstata no la va a tener, no va a eyacular, por ejemplo. Ahora me voy a cambiar un poquito el tema y voy a hacer una pregunta más controversial. ¿Qué razones, o se puede biológicamente atraer más, si sos hombre, o no necesariamente, pero ¿se puede un hombre atraer más a una mujer o una mujer más a un hombre biológicamente? No, en realidad ahí está interesante la pregunta. Estás hablando de orientación sexual, ¿no? Sí. Que es quién nos gusta. ¿Cómo se define la orientación sexual? ¿Hacia dónde va dirigido mi deseo sexoafectivo? O sea, es una codificación psicológica que es hacia dónde va dirigido mi deseo. ¿Quién me atrae, básicamente? No se define por qué prácticas tengo, no se define por lo que hice o no hice, sino por lo que yo me gustaría hacer. Entonces, de repente, yo puedo ser bisexual sin nunca haber estado con una mujer. ¿Por qué? Porque me atraería el hecho de estar con una mujer, por ejemplo, y haber estado solo con hombre, por ejemplo. Entonces, esto se codifica a nivel psicológico y la forma, para mí, más fácil de entenderla es igual a la comida. ¿Cómo te gusta algo y cómo no te gusta algo? Bueno, capaz se puede estudiar, es medio complejo y va de muchas cosas, pero lo importante es que no es fijo, puede cambiar a lo largo de la vida. Así como antes no te gustaban las aceitunas y ahora te gustan, esto es lo mismo. Capaz que antes, el tema es animarse a probar. Muchas veces, hoy en día que está como más visibilizada la bisexualidad, escuchás de que la gente dice, ay, porque está de moda la bisexualidad. Y en realidad no está de moda, porque puede estar de moda, por ejemplo, un gusto de helado o unos fideos, y que esté de moda creo que lo que nos habilita es a probarlo. Capaz que como está de moda nos animamos a probarlo, pero el hecho de que nos guste o no es nuestro. Creo que a nadie le va a gustar el sabor de chocolate si no te gusta solo porque esté de moda. Entonces, el que esté de moda lo que habilita es como a visibilizarlo y en todo caso animarse a probarlo. Pero no hay como algo biológico que diga, soy mujer, me gustan los varones. Eso es como decía hoy, estamos en una sociedad muy hetero, que eso se llama heteronormatividad, que es tener a la heterosexualidad como la norma. Y es como bastante complejo de sacarlo de nuestra cabeza, pero en realidad no hay nada. De hecho, eso viene con el catolicismo, que instaura esto de Adán y Eva, pero mucho antes, en la antigua Grecia, lo normal, por así decirlo, y lo mejor visto, era ser homosexual. ¿Por qué? Porque los varones eran considerados como una categoría superior a las mujeres, o sea, la causa es horrible, pero por eso era como visto y bien visto que quien te daba el deseo era un varón. O sea, vos eras varón, ¿quién te podía dar un buen deseo sexual? Un varón.
Entonces la norma era ser homosexual y a las mujeres solamente se tenía sexo con ellas para reproducirse. Entonces, en realidad, la orientación sexual es bastante cultural, va cambiando con nuestra sociedad, no es tan natural o biológica. En cuanto a lo que es la atracción, sí. Viste que hay muchos productos y cosas, yo sé, perfume, se habla sí. afrodisíaco, de todo eso. Sí. ¿Eso a nivel biológico nos afecta realmente o solo son pantominas, vamos a decir? Bueno, a nivel, digamos, biológico-científico no hay ningún afrodisíaco comprobado. Lamento decir esto, pero a nivel científico no. Pero ¿qué pasa? No podemos, nosotros somos seres integrales, espirituales, psicológicos, no podemos definirlo todo a... Tal vez biológicamente no te genera nada, pero psicológicamente sí, porque viste esa propaganda y eso, usarlo te predispone a tener más ganas de tener sexo y termina funcionando. Entonces, si vamos como a nivel biológico puntualmente, no, pero, o sea, al menos no se ha demostrado ningún afrodisíaco puntual, pero en realidad sí es verdad que puede tener efecto, porque lo psicológico siempre termina ganando. Quizá echarte perfume te da más confianza. Exacto. Y encarar a esa persona en ese lugar que sin perfume no lo hacías. Exactamente. O sea, te mejora la autoestima y eso hace que vos tengas mayor predisposición. Tal cual, así es. Bien. Me gustaría, antes de que hagan alguna otra pregunta, que no nombramos mucho las disfunciones femeninas. Sí. Como así para ir resumir esto de las disfunciones, que es lo que tratamos los sexólogos y las sexólogas. En varones podemos tener eyaculación prematura, que es esto de eyacular rápido, disfunción eréctil, bajo deseo sexual, que no es tan visto tal vez en los varones, pero puede pasar. Es como bastante tabú también contarlo eso. Puede pasar por distintas etapas un hombre. Exacto, es que sí, el deseo pasa por muchas etapas. Ahora en un ratito, si quieren, hablamos como profundo del deseo porque hay como mucho para contar. Sí. Y la cuarta, es la eyaculación retardada, esto de demorar en eyacular, que te cueste mucho tiempo eyacular. Esa es otra disfunción. Y de las mujeres tenemos la falta de deseo o el bajo deseo. Son muy parecidas. La falta de el problema que está en la excitación, que es la falta de erección del clítoris o de la lubricación, mujeres que no se lubrican tanto, la falta de orgasmos, o podemos tener el dolor con la penetración, que esto viene siendo, yo estoy asombrada de todas las pacientes que estoy teniendo con esto, dolor con la penetración, que se llama dispareunia, o imposibilidad de tener penetración, que se llama vaginismo, y esto está siendo bastante frecuente. ¿Qué pasa? Las mujeres estamos como bastante socializadas para normalizar el dolor. Hoy les decía, un varón tiene un problema sexual y enseguida se mueve para consultar porque no quiere tener ese problema y tiene una presión social también de que no puede tener ese problema. La mujer está más acostumbrada a tolerar el dolor o a no disfrutar y bueno, vamos, y así se te pasan los años y es bastante frecuente. Y esto no afecta solo el placer, sino tu salud, porque por ejemplo para hacerte un PAP, que es un estudio que se tiene que hacer la mujer para detectar el HPV, que es un virus que puede causar cáncer de cuello de útero, te tienen que abrir la vagina y ponerte un espéculo. Y si no podés... es como que literalmente los varones lo definen como darse contra una pared. No pueden penetrar la vagina. Es una contracción involuntaria e inconsciente de los músculos que se cierran y no se abren. ¿Y eso es una causa física o un poco de ambas? Sí, ahí quería aportar esto antes de que también imposibilita a las mujeres que quieren ser madres, porque obviamente no se pueden embarazar menos tener un parto. O sea, es como muy complejo. La causa del vaginismo es psicológica, pero termina siendo mixta, como siempre. O sea, todas las disfunciones sexuales siempre hay que pensarlas como mixtas. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en orden cronológico con el vaginismo? Causas hay miles, pero te menciono algunas. Miedo al embarazo, una religión que haya castigado la sexualidad y te haya hecho tener una mala concepción de la sexualidad o miedo a la penetración. Malas creencias sobre la sexualidad, no tiene por qué ser religión, puede ser por otra cosa, por lo que te inculcaron en tu casa, pero que vos vivas la sexualidad como un tabú, muy tabú. Un abuso sexual previo es otra de las causas. Falta de conocimiento, mujeres que nunca se masturbaron, que nunca se tocaron, que nunca se vieron, que no están conectadas con su disfrute y que viven más como desde ese miedo. Todo eso es, en realidad, el vaginismo, por definición, lo podemos decir como psicológico. Eso psicológico, a veces el dolor, situaciones previas que te hayan dolido, tu cuerpo responde y dice, bueno, acá se cierra porque no entra más nada. Entonces siempre empieza psicológico, pero eso termina teniendo una repercusión física, porque de tanto apretar y cerrar, se termina contrayendo todo el músculo. Entonces tenemos una hipertonía del músculo. O sea, imagínense como todo contracturado la zona. Entonces, por más de que mejoremos todo lo psicológico, si no evaluamos el piso pélvico y lo relajamos y hacemos ejercicios para relajarlo, tampoco va a funcionar. Y ahí es donde entran las fisioterapeutas especializadas en piso pélvico,
que es como algo muy desconocido también, que son fisioterapeutas que tienen un posgrado en piso pélvico y hacen, por ejemplo, calor local, electrodos, todo en la vulva o en el pene, porque trabajan con mujeres con varones y aflojan la zona toda muscular para mejorar esto justamente. Así que sí. Información. Escuché la palabra tabú y hay algo que lo relacioné automáticamente. Para el hombre es más normalizado, pero para la mujer es más tabú la masturbación, ¿puede ser? Sí, ese es un gran tema que, mira, el año pasado estuve dando talleres con tercero de liceo en un colegio y hablaba con las chiquilinas de 15 años y les pregunté, ¿ustedes se cuentan entre amigas si se masturban o no se masturban? ¿Está esa conversación? Y no está. Hoy, 2024, el año pasado, no está. Y misma clase, los varones que contaban otra cosa, otra realidad. Contaban, por ejemplo, que el técnico, cuando iban al entrenamiento de fútbol, el técnico les decía, porque estaban como medios lentos, entonces, hoy viniste, la palabra, te masturbaste hoy, dejá de masturbarte para venir a la práctica. Entonces, ahí charlábamos con ellos como, ¿qué mensaje recibe el varón? O sea, vos ya tenés 12, 13, 14, ¿y cuál es tu mensaje? Que te tenés que masturbar, que está bien, que es algo que todos los varones hacen. Y en realidad no necesariamente, porque la masturbación, si bien es un acto sano, depende si te gusta o no, depende de la persona. Pero el varón ya tiene esa presión social de que se tiene que masturbar. Esa es la parte negativa para el varón. La parte positiva es que socialmente está habilitado a hacerlo y a contarlo sin tabú. La mujer, silencio. Entonces no lo hace, no lo cuenta, o si lo hace, no lo cuenta. Creo que ahí como que la mujer se lleva todo lo negativo, por eso es más tabú. Porque no tiene esa habilitación a probarlo. Y si se anima por ella misma, ¿qué es lo que pasa? Lo va a hacer con culpa y con miedo. Y no lo va a contar. Entonces eso repercute en su disfrute. Termina repercutiendo. Ese es un gran tema que sigue siendo tabú. Por ejemplo, en mi grupo de amigas, recién hace pocos años se habilitó este tema de contar si nos masturbamos o no. Como que cuando éramos adolescentes no era algo que se hablaba. Y agradezco que hoy en día se hable, pero como que cuesta llegar ahí. Y creo que no todos los grupos de amigas lo hacen siendo mayores también. Yo creo que igual desde el lado del hombre se usa más como chiste. Para descansar. Es todo chiste. Claro. O sea, el hombre no se sienta a hablar así de decir, así de su disfrute. Me dice, claro. No sé ¿Cómo qué. te sentiste? Sino que es más... Sí. Andás pisando las bolas, sos un grosero. No sé. Claro. Igual, tipo, un grupo de amigos conocidos y en el mío incluso, tipo, llega tan normal de, vos, ¿cuánto te hiciste? Claro. Tipo, literal. Claro, pero es de lo que... desde el humor sí. también. Y desde la presión, tal vez. Sí. O no sé. No sé, eso no No creo. sé si presión. Presión no. No. El que se hace más es el que ganó, pero es por... Claro. Claro. Literal. Sí. Ya que estábamos en el tema de masturbación, ¿hay algún mínimo, máximo? ¿Se recomienda? ¿Cómo es? Porque viste que la adolescencia es complicada, la masturbación y todo en exceso es malo. Sí, bueno, eso que hoy no lo mencionamos, una de las disfunciones que es para ambos sexos puede ser la adicción a las películas eróticas, la adicción a la masturbación, la adicción al sexo, esas son cosas que existen. Pero en realidad, obvio, todo en el exceso es malo y siempre todo lo que a vos te haga sentir malestar y afecte tu vida, ¿no? Si vos ves que te estás masturbando tanto, que no estás teniendo relaciones, no te estás vinculando con otras personas, o faltás a lugares, o te complica el trabajo, en tu vida diaria, cuando afecta a tu vida diaria, ahí es cuando se define como el uso problemático, digamos, que eso es para sustancias, videos, películas y masturbación. En cuanto a tu pregunta, la masturbación es, que acá quiero como darle la importancia porque por años ha sido vista como una enfermedad, como algo que está mal, como que te volvés loco. Hay muchos mitos sobre la masturbación, que te van a salir pelos en las manos. Hay muchos mitos. ¿En serio? Que por suerte yo se los menciono a los adolescentes y no los conocen, o sea que ya no se dicen más, pero que te vas a volver loco, hay muchísimos. Pero la masturbación es un acto sano, beneficioso, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, libera oxitocina. La oxitocina es una hormona en nuestro cuerpo que tiene muchos beneficios, pero entre ellas, por ejemplo, aumenta esto del apego, esto del vínculo con otro. O sea que si es sano y bueno, es sano, sí. Entonces tampoco está bueno que no lo hagan. O sea, bueno, de vez en cuando... a no ser que no te guste, digamos, que vos no te sientas cómodo con eso. Pero yo siempre lo charlo con mis pacientes. Llegan muchas pacientes a mi consulta que nunca se han masturbado y yo les digo, bueno, quiero que si no te vas a masturbar de ahora en más, sea porque lo hiciste, lo probaste y no te gustó.
Porque tal cual, creo que todos deberíamos probarlo, porque masturbarse es súper sano desde ese punto biológico, de que libera oxitocina, de que reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, lo reduce, te hace descansar mejor, está demostrado que reduce el riesgo cardiovascular, hay un montón de cosas súper demostradas. Que la otra vez estaba en un congreso y decían esto, ¿por qué si a los adultos mayores, por ejemplo, de la mano de lo que vos decís, les recomendamos que hagan ejercicio, que coman sano, pero no les recomendamos que tengan vida sexual, sea masturbarse o tener sexo? Pero en realidad los orgasmos son beneficiosos para el cuerpo, o sea que a nivel biológico sí, tal cual, recomendado 100%. Pero iba a decir algo que se me fue, pero supongo que venía como de la mano de esto de... Además de además de esto biológico, tiene lo social y lo vincular. Si yo me masturbo, sé, a priori me conozco, sé cómo es mi cuerpo. Por ejemplo, acá tengo una vulva, sé cómo es mi vulva. Sé si acá tengo una cicatriz, si acá tengo un lunar, me la miré al espejo, me toco, sé cómo quiero que me toquen, para que cuando yo me vaya a encontrar con un otro, le pueda pedir. Ahí entramos en el mundo del sexo, ¿no? Pero ¿cómo se disfruta en una pareja? Bueno, pidiendo lo que me gusta, lo que yo necesito. ¿Y cómo sé yo lo que necesito si nunca lo probé en soledad? Entonces la masturbación ahí tiene mucho beneficio. Escuché, muchas de mis pacientes vienen con ese problema de que nunca se masturbaron. O sea, mujeres literalmente. ¿Y hombres nunca te pasó? Hombres por ahora nunca me pasó. Pero mujeres... Por esto social que hablábamos también. Pero muchas mujeres. Te diría que la mayoría de mis pacientes, cuando llegan a mi consulta, les preguntás si alguna vez se masturbaron y te dicen que no. Nunca. La mayoría. Sí. Y son grandes, son personas grandes. Entonces, por eso, a ver, no es la mayoría de mis pacientes, no es la mayoría del mundo, sin duda, ¿no? Pero digo, para que veamos que esto pasa. Para complementar. Sí. ¿Ves bien al no por...? Bueno, ¿qué tema ese? Antes de salir del tema de la masturbación, ¿sí? A nivel pareja, cuando ya estás, por ejemplo, viviendo con tu pareja, todo, ¿qué también ves que tipo la pareja por separado, como para poner como ese punto que podría llegar a considerarse malo, sea ese es un gran tema. Ese es un gran tema. La otra vez lo discutíamos con un paciente que no le gustaba que su pareja se masturbe. Era un paciente que tenía una pareja varón, eran 2 varones, y eso, veía mal como que la pareja se masturbe. ¿Y por qué si tenemos sexo y yo...? Y en realidad, volvemos a lo mismo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que lo responde. A vos, por ejemplo, imaginemos una cena. Está bueno cenar con tu pareja. Si vivís con tu pareja, capaz cenan todas las noches juntos. Si una noche estás solo por X motivos, ¿está mal cenar solo y disfrutar de verte una peli cenando solo? Obviamente que no. No, no está mal. De hecho, mejora la pareja, porque es como un momento en el que pudiste tener una reflexión contigo mismo, que pudiste darte cuenta de algunas cosas, tener tiempo de reflexión, de pensar, y eso lo puedes llevar después a mejorar tu vida, a charlar algo que te diste cuenta que querías charlar. Esto es lo mismo. Si vos tenés tiempo de masturbación, es como que van por distintos canales. Es como que se codifica otra cosa cuando vos te masturbás. Vos estás solo, sabes lo que te gusta, lo haces más rápido. Muchas veces lo haces como por descargar, muchas veces lo haces como por buscar un placer rápido. Cuando tenés sexo con tu pareja se ponen en juego el vínculo, la conexión, la charla. Son canales totalmente diferentes. Y no está ni bien ni mal hacer una cosa ni la otra, pero sin duda no está mal masturbarse. Yo creo que hasta suma a lo que... Vos sabés que me estuve masturbando y descubrí que esto me gusta mejor así que asá. Entonces acá hacelo más rápido y más lento. ¿Cómo cuesta a veces hasta con tu pareja hablar natural del sexo, sí, ¿no? Tal cual. La comunicación sexual es algo que tenemos que practicar. O sea, el sexo lo tenemos que hacer parte como un hábito de la vida, porque si no lo vamos como olvidando. Sí. Pero cuesta, hablar de sexo con tu pareja cuesta. ¿Cuál es la frecuencia de relaciones sexuales normal? Es otra pregunta. ¿Qué es lo normal? La gente quiere saber lo normal. Sí. Bueno, y me preguntabas de las películas eróticas, digamos, los videos. Bueno, ¿qué mundo ese, no? Hoy en día, como estamos, tenemos como 2 mundos. El mundo mainstream, que es esos videos que conseguís en la web gratis y que son los que todos conocemos. Y el nuevo mundo, que es los videos feministas y éticos. Esto es pago y son productores de cine, de videos eróticos que se dedican a hacer este tipo de videos que son, de principio, éticos, y porque tienen mejores condiciones para los actores, tienen una paga que es buena, pero además feministas en el sentido de hacer una escena real.
Que si vamos a estimular el clítoris, se estimule correctamente el tiempo que más o menos necesita el clítoris, que no sea todo mete, saca, penetración. Lo que nos muestra el mainstream, para hablar así de fondo, porque uno dice videos eróticos, películas. No por educativo. Claro, exactamente, es eso mismo, es educativo en cierta forma. Sí, y es muy bueno, de mucha calidad. Miren, Erika Last es una directora de las más conocidas en este rubro, que la realidad es que vos te suscribís y no es caro, o sea, podés pagar 1.200 por un año entero, gratis. ¿Verdad? Es barato en realidad, creo que pagamos más por las plataformas Netflix, etcétera, etcétera. Nada, es como educarte y vos, porque ¿qué pasa vamos a las contras del mainstream, ¿no? De lo que todos estamos acostumbrados a ver. Para arrancar, los trabajadores, los actores no tienen buenas condiciones, hay veces que no tienen ni una ducha entre video y video. Para seguir, las prácticas son heteronormativas, coitocentristas, centradas en el placer del varón. Muchas veces el POV, el point of view, la cámara es del varón, ¿no? O sea, como si fuese los ojos del varón. Está muy centrada en el placer del varón. Más o menos se estima que en el 90% de los videos hay sexo oral hacia un pene. Pregúntense en cuántos hay sexo oral hacia una vulva. Es difícil conseguir un video que se haga un sexo oral hacia una vulva. Es más fácil conseguirlo en videos de dos mujeres, por ejemplo. Por eso muchas veces muchas mujeres heterosexuales que les atraen los varones caen en ver videos de personas lesbianas, pero eso no las convierte en lesbianas, porque lo que se codifica es lo que a vos te atrae, pero terminan gustándole esto porque el tipo de prácticas que tienen, hacen cosas que a una le gustaría que le hagan, entonces terminan siguiendo, ¿no? Con las cosas. Es violento, no tiene consentimiento, a veces va de una a la penetración. Muestra mucho también la penetración anal como algo muy habitual, que pareciera que a la mujer le gusta, cuando en realidad biológicamente no tiene tanto sentido. De hecho, tiene más sentido en el varón, que ahora sí que hablamos un poquito de eso. Pero tiene como muchas cosas como negativas. ¿Cuál es el problema que yo siempre le digo a mis alumnos? Es tomar esto como la realidad. Lo que nosotros tenemos que entender es que el no por es una película, es ficción. No tomarlo como estándar. Exacto, está hecho para excitar a las personas, o sea, por lo tanto está exagerado. Es como si fuésemos una modelo, una película de Hollywood. Yo les digo así, es como querer aprender a manejar mirando Rápido y Furioso. Así, de una. No vas a aprender a tener sexo con alguien por mirar videos, porque en realidad estás mirando todo lo que es exagerado, lo que está pensado para eso. Y la contra que tiene, por eso puede generar adicción, es que es muy estimulante, es sobreestimulante. Entonces es mucho contenido, mucho estímulo para tu cerebro, que obviamente después vos te juntás con alguien y eso no pasa, porque va todo más del 1 a 1. Entonces termina muchas personas que tienen adicción a la pornografía, obviamente además de que no pueden dejar de consumirla y les afecta su vida diaria, no pueden vincularse con personas, porque las personas no le dan lo que ven en los videos, y eso termina siendo un problema vincular también. Es como eso que está tan de moda ahora, que dicen que mirar muchos videos en TikTok y también que genera la dopamina y te deja el nivel sí. de dopamina tan alto que después volver a concentrarte, no se puede. Concentración, etcétera, eso es más difícil. Sí. Lo mismo con la pornografía. Exacto, es dopamina versus serotonina. Es así. Miran sí. mucho. Sí, es que sí, ya está recibido como médico. No, pero es tal cual. Sí, vamos a repetir. Porque... yo no fui. Dentro de todo esto, hay una rama que capaz que no conoces mucho, pero que está surgiendo mucho en estos últimos tiempos, que es del OnlyFans. Y que ahí juegan más cosas en peso, porque lo que apuntan esas plataformas es que se genere una pequeña relación con esas modelos. ¿Vos cómo ves esto? ¿Cómo crees que puede dañar a la gente, vamos a decir eso? Wow, ese es como un temón que lo vinculo más como para el lado del trabajo sexual, digamos. Lo que tiene bueno es que las personas que están ahí, o al menos la mayoría, queremos creer que si están ahí por consentimiento propio, ¿no? Porque quisieron abrirse esa plataforma y dar ese servicio. Entonces, para arrancar, es como un punto a favor, digamos. Pero también viste que está como muy de moda esto, como decís, y que se sabe o se dice al menos de que ganan mucha plata,
y también puede hacer a que las personas que quieren plata fácil lleguen ahí. Yo creo que tenés como que tener mucha conciencia y mucho consentimiento para como saber lo que estás haciendo. El trabajo sexual es como un tema que genera divisiones mismo a nivel del feminismo. Quienes están abolicionistas que están en contra porque dicen que es usar a la mujer como objeto, y personas que están a favor de que se regule. Por ejemplo, en nuestro país, desde 2001 o 2002, si no me equivoco, hay una ley de trabajo sexual que regula el trabajo sexual de las trabajadoras. Y eso, las feministas que estamos a favor de que se regule y no se prohíba, lo que vemos es que nada, les da como muchas mejores condiciones de trabajo, porque pasó siempre y va a seguir pasando. Antes era en la calle, hoy sigue siendo, pero también está con la modalidad OnlyFans. Entonces está bueno que eso esté regulado. Entiendo que OnlyFans no está muy regulado en realidad, y es verdad, se da como más este vínculo de que yo te puedo pedir lo que me gusta, como más personalizado. Claro, son más como influencers. Sí, no, tal cual. Vamos a decir. Sí. La verdad que no lo había pensado, pero creo que tiene su lado positivo, porque de repente como que podés pedir lo que te gusta y no estar viendo cosas que tal vez no te gustan, te pueden dar como rechazo o te pueden hacer creer que algo está bueno cuando no lo está, como lo que hablábamos del mainstream que hablábamos hace un rato. Yo creo que igual el único daño que puede llegar a tener es que la forma con la que generan tráfico esas personas es en redes abiertas, o sea, como Instagram, TikTok. Y capaz que pasa un niño de 13 años Sí. y ve a una mujer hipersexualizándose ahí. Sí, las redes sociales son otro gran tema que, bueno, creo que es Canadá que recomienda, no sé si fue su sociedad de pediatría o quién, que salió con el último comunicado recomendando, a chequear esto porque no me acuerdo bien quién lo dijo, pero sé que en Canadá salió esta recomendación de que recién a partir de los 15 años los adolescentes tendrían que tener acceso a las redes sociales. Imagínense, estamos lejos de eso. Algo que no dije con esto de los videos eróticos es que en Uruguay hay un estudio que habla de que a los 12 años ya todos los niños vieron videos. Es como niña, o niños, niñas, sí, todos. A nivel mundial se estima que a los 8 años ya tienen acceso y a los 11 todos vieron. Y hay veces que es porque te lo encontrás sin querer, porque puede ser porque buscaste intencionalmente, pero muchas veces buscas algo relacionado y ya te salta una publicidad o un video, o muchas veces obviamente accedes por algún hermano o lo que sea, pero es como muy fácil de acceder. Fíjense que tenemos niños de 5 o 4 años que para que nos dejen un rato tranquilos, tranquilas, les ponemos un video en YouTube. Y de YouTube puede saltar a cualquier cosa, o sea, toda persona que tiene acceso a internet ya tiene acceso a eso. Y eso sí es un peligro grande, es como algo muy grave. Como para que un padre lo entienda, vamos a decir, que muchos padres a veces no entienden el peligro que puede tener Sí. un dispositivo y ese impacto en el niño. ¿Cuáles son como los problemas más comunes que suele desarrollar un niño después de ve a los 8 tener años acceso a eso? y después cuando llega a los 15 y 16, que es cuando empiezan a tener las primeras experiencias, vamos a decir? Sí. ¿Qué daño o qué Bueno, traumas puede llegar ya a tener lo primero que se me ocurre es en esto que decís de las edades. Si tiene acceso a tan temprana edad a estos videos, probablemente eso adelante su inicio de relaciones sexuales. No creo que demore tanto. Eso es como una de las cosas. Está demostrado que la educación sexual integral, o sea, cuanto más vos información tengas de calidad, retrasa el inicio de las relaciones sexuales. Eso está demostrado. Cuanto más vos sepas, porque ¿qué es una de las cosas que más trabajamos en los talleres? El consentimiento sexual. Si vos entendés que tu cuerpo es tuyo, que no puedes hacer nada que no quieras, que nadie te puede obligar a hacer nada que vos no quieras, que el consentimiento sexual es reversible, que vos podés llegar a tal instancia y en el momento de arrepentirte y decir hasta acá, no importa que ya vine a tu casa, que ya me saqué la remera, hasta acá, no quiero más. Y eso lo conversábamos también con adolescentes el año pasado en un taller, 17 años, que está instaurado esto de que pero si me invitó en la casa y ya le dije que sí, fui, no puedo no tener sexo. Y sí podés en realidad. Pero en esto, la educación sexual trabajamos pila el consentimiento, entonces eso está demostrado que retrasa el inicio. Yo creo que tener acceso a estos videos tan tempranamente seguro adelanta el inicio, además de que todo este tema de la dopamina y de la hiperexcitabilidad que genera, es como un estímulo atrás de otro de algo que no es real. Entonces cuando vaya a tener un encuentro con alguien no le va a alcanzar lo que va a ver, porque va a pensar que se va a encontrar con algo que no es, ¿no?
Además de que va a pensar que da placer a alguien de una forma que no es tampoco. Entonces es como muy peligroso, por mencionar las cosas que se me ocurren así, más grandes. Hay muchas más, seguro. O sea, igual no es controversial, pero ¿hasta qué punto y hasta dónde se puede educar y de qué manera sexualmente a los niños? Sí. Bueno, sí es controversial. O sea, para mí no lo es, pero te pones a escuchar en la comunidad y hay gente que piensa que no, con los niños no te metas. Ahí como que me enoja un poco, porque la mayoría de los abusos sexuales, la mayoría, o sea, hablo de un 98%, si no me equivoco, en los últimos estudios, hablan de que el abuso sexual infantil es intrafamiliar, es de alguien, de un familiar, es de adentro de la familia. Entonces, si nosotros no nos metemos con los niños, si el Estado, si la escuela, si los liceos no se meten con los niños, ¿en dónde los estamos dejando? En una familia que puede llegar a abusar de ellos. Entonces, nada, si nos guiamos por la ciencia, por la educación sexual integral, está recontra demostrado, como les decía, que sirve desde el día cero. Vos desde los 0 a 2 años ya empezás a hacer educación sexual a un niño, a una niña, vieron que están, ¿qué es esto? La nariz, ¿qué es esto? Los ojos. Bueno, enseñarle que la vulva se llama vulva, que el pene se llama pene, porque vieron que ya desde ahí empezamos con los nombres de... ¿Cuántos nombres conocen de la vulva? Así, ¿me podrían decir más de 5? Seguro que sí. ¿Cuántos conocen del pene? Más de 20. Y en realidad, ¿por qué evitamos decirle pene? Si el nombre correcto es pene. Y biológicamente es pene, lo podemos ver en un libro de anatomía, de medicina, es vulva, pene. Pero entonces desde ahí ya estamos haciendo educación sexual integral. Ya así como para hacer un recorrido de las edades, que esto a los que son padres les reinteresa. De 3 a 5 seguimos reforzando esto, explicamos la diferencia entre el aparato digestivo, urinario y reproductor y sexual, porque muchas veces que decimos, ¿el bebé dónde está? En la panza. Y en realidad el bebé está en el útero, no está en la panza. Entonces, hay niños que preguntan, ¿y qué, te lo comiste? Porque claro, lo que vos comés va a la panza, y si el niño está en la panza, está perfecto lo que el niño pregunta. Entonces como que tenemos que, parece un detalle, pero está bueno decir, el bebé está en el útero, que es del aparato reproductor, que no tiene nada que ver con el aparato digestivo, y eso un niño de 5 o 6 lo entiende, y se lo podemos explicar. Y también acá es clave empezar a hablar en esto que decía de los abusos, de los secretos. Explicar. Hay una canción súper linda de Canticuentos que se llama Secretos, y habla de esto, que hay secretos buenos y secretos malos. ¿Cuáles son los secretos buenos? Bueno, le vamos a hacer un cumpleaños sorpresa a Agustín, no le decimos nada, pero es un secreto que nos hace sentir bien, porque le vamos a hacer algo lindo. Ahora, si alguien hace algo que a vos te hace sentir mal y te dice que guardes el secreto, bueno, el secreto que te genera malestar, no hay que ocultarlo, no, siempre encontrar a alguien a quien se lo podamos contar. Y eso, simplemente eso, que un niño de 5 o 6 lo entiende perfecto, es hacer prevención de abuso sexual, porque estamos explicándole que nadie puede tocar tus partes íntimas sin que vos lo tengas que decir. Lamentablemente no prevenís el abuso, sino ayudás a que lo cuenten, porque prevenir el abuso es como un poco más complejo, pero bueno, por lo menos ayudas desde ese lado. Y también empezar de a poquito. Justo hace poco tenía una pareja de pacientes que nada, terminamos hablando de su hija de 3 años, y era esto de que ya empieza a empezar a enseñarle que la puerta del baño se toca, que la privacidad, qué es la privacidad, qué es lo íntimo y qué es lo público, y que son diferentes. ¿Y a partir de qué edad está bien y empiezan a educarse por lo que es el sexo? El sexo, ahí va. ¿Qué es lo que pasa a partir de los 6, 7? Que entran a la escuela. Entonces en la escuela ellos tienen acceso a un montón de información, porque fíjate que en el recreo comparten con niños de 12. Entonces ya ahí es clave empezar a hablar, por ejemplo, de los cambios de la puerta. Por más de que vos pienses, tiene 6, no se va a desarrollar hasta cuánto, hasta los 8, 9, 10. Sí. Pero en realidad están viendo a los de sexto de escuela, a los de quinto de escuela, que son más altos, que tienen pelo, que tienen granos. Entonces está bueno ya empezar a explicar eso. Y ya a partir de los 6, 7, en general, algo escucharon del sexo, o te preguntan, porque antes de los 5 le decís el niño está en la panza o en el útero y se quedan conformes. Después de los 5 o 6, pero ¿cómo llegó a la panza? Explícame, que no entiendo. ¿Cómo llegó? Y ahí es donde todos entramos en pánico. Pero ahí se habla simplemente del sexo. Siempre hay como una forma correcta, concreta y breve de explicarle al niño sobre sexualidad, sea el tema que sea, hasta si quieren de los videos eróticos que estábamos hablando, adecuado a su edad. Entonces, en el caso del sexo, por ejemplo, si tienen 5 o 6 y te pregunta, ¿pero cómo llegó ahí? Bueno, llegó porque mamá y papá, por ejemplo, tiene que ser un varón y una mujer,
tienen que tener sexo. Hay veces que se van y ni te preguntan lo que es el sexo. Los niños se autorregulan solos y te van preguntando hasta donde quieren saber. Son fantásticos. Les quiero contar una experiencia con mi sobrina que tiene 7, que estábamos con todo esto porque en mi casa es habitual. Entonces ya sabe lo que es el útero y todo. Entonces me dice, ¿cómo hago para no quedar embarazada? Yo no sabía que tanta información tenía, entonces la vas midiendo. Le dije, bueno, para no quedar embarazada existen los métodos anticonceptivos. ¿Y cuáles son? Bueno, tenés el DIU, viste que era el que tu madre tenía puesto, tenés las pastillas, que viste que es lo que yo tomo. Le fui como explicando, ella conocía, entonces está esto, aquello, lo otro. Me dice, bueno, yo creo que voy a tomar pastillas. Le digo, bueno, me parece bien. No es que vos no sobreinformás al niño, vos dejás que él te guíe a ver cuánto quiere saber, porque los niños son realmente fantásticos. Entonces me dice, ¿y cuándo las tengo que empezar a tomar? No me preguntó qué tenía que hacer para quedarse embarazada, me preguntó cuándo tenía que empezar a tomarlas, a qué edad. Entonces yo le dije, bueno, para eso falta. Le digo, ¿viste la menstruación? Que por suerte ya sabía de menstruación, pero si no hay que explicarlo. Le digo, ¿viste la menstruación? Sí. Bueno, cuando arranques a menstruar ya podés quedar embarazada, pero no solo hace falta con eso. Le digo, también tenés que tener un novio y que sea varón, porque también si tiene una novia que es mujer no va a quedar embarazada. Entonces hoy hay que tener cuidado cómo explicamos las cosas. Entonces me dijo, bueno, como diciendo, se ve que me falta un montón, me fui. Nunca hablamos de sexo, y hablamos de sexo, en realidad. Entonces como ir midiéndose con ellos es como lo más importante. ¿Qué tan importantes son las palabras en este proceso de educación sexual para un niño? Porque recién hablaste de decirle pene al pene y no decirle 200 palabras distintas que tiene de referencia. ¿Qué tanto peso podría llegar a tener? Y grande, porque lo que pasa es que ¿por qué usamos estas palabras? Porque vieron que hasta los insultos que usamos en nuestra sociedad, piensen en un insulto, el más básico, y todos tienen que ver con la sexualidad. ¿Por qué tienen que ver con la sexualidad? Yo creo que es porque es algo que nos da vergüenza. Tenemos 1.000.000 de ejemplos aparte. Es algo que nos da vergüenza y que por eso como que la salida más fácil es burlarse de eso. Entonces lo usamos para, por ejemplo, hasta insultar. Y en realidad el peso como más grande es seguir propiciando el tabú. O sea, si yo no sé decirle vulva a la vulva y le digo los 1000 nombres que hay, lo que hace es que yo siga propiciando el tabú. Que lo más importante, obviamente, es que yo sepa que es la vulva y su función. Después, si en la interna le quiero decir otro nombre, pero lo que pasa es que eso puede venir más de grandes, pero si de chiquitos ya aprendemos que... Porque ¿cuántos nombres le conocen al codo? Yo le conozco uno solo, codo. Nunca me dijeron otro. Entonces los niños también entienden, pero si esto se camufla con otro nombre es porque también no está a hablar de esto. Y ya seguimos propiciando el peso negativo que tiene la sexualidad. Porque hoy en día, si bien hablamos más de sexualidad, es difícil, sigue teniendo un peso negativo. Creo que el mayor impacto es ese de las palabras. Mencionaste anteriormente que desde chiquita de más a tu sobrino le estabas enseñando de anticonceptivos. Sí. Ahora tengo unas preguntas. Sí. ¿Qué son los anticonceptivos? Yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero estaría bueno quizás una breve explicación. Pero ¿cuáles recomendás? Beneficios, contra, ¿cuáles recomendás en general? Calculo que hay masculino y femenino para cada uno. Bien, los anticonceptivos son métodos que podemos optar para no embarazarnos, digamos, ¿no? Entonces los podemos dividir ahí como en femeninos, masculinos, naturales, en no naturales, que serían los hormonales, por ejemplo, en mecánicos. Hay como muchas formas de dividirlos. La definición sería esa, algo que yo opto para no quedar embarazada. La más fácil es la abstinencia, la más segura, no tener relaciones sexuales, de ahí vamos como bajando, ¿no? Entonces, también hay muchos tipos y muchas diferentes eficacias, métodos adversos, efectos adversos, un montón de cosas. Entonces, si lo dividimos femenino y masculino, en el varón tenemos 2 solamente. Es bastante fácil. El preservativo, que es el que conocemos, preservativo de pene, y la vasectomía, que es la quirúrgica. No sé si han escuchado sobre la vasectomía. Sí, escuché. Sí, yo he escuchado la vasectomía y también he escuchado que hay una que es reversible. Ahí va, y no reversible. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que hoy decíamos? Está el pene, está los testículos, está acá la próstata y está este cañito. ¿Qué es lo que se hace en la vasectomía? Cortar este cañito.
Entonces, como ven acá, los testículos forman espermatozoides, los espermatozoides viajan por este cañito que se llama conducto deferente. El conducto deferente deposita en la próstata, que es esta de acá abajo, deposita los espermatozoides que se van a juntar con el líquido seminal para hacer el semen. ¿Qué es lo que se hace en la vasectomía? Se hace un corte acá, chac. Entonces, el varón que tiene la vasectomía, ¿eyacula o no? ¿Qué dicen? Eyacula porque tiene próstata. Eyacula porque el líquido seminal lo va a sacar igual, pero ese líquido seminal que va a liberar la próstata no va a tener espermatozoides porque se cortó acá, o sea, los espermatozoides nunca llegan a subir. Eso es como, nada, ahí interesante como para charlar de la vasectomía, es quirúrgica, entonces por ser quirúrgica se considera que es bastante eficaz, porque, o sea, la hace alguien que sabe, un cirujano, que es el urólogo, que es el especialista en el tracto urinario y en el sistema reproductor y sexual del varón. Lo hace alguien que sabe, que está especializado en eso, entonces lo va a hacer bien la mayoría de las veces. Entonces es muy efectiva. Pero claro, es irreversible, o sea, la tenemos que considerar como irreversible. En verdad, hay una posibilidad de hacer una nueva cirugía que reconecte eso que se cortó. Porque a vos te cortan y te dejan como los dos cabitos así sueltos. Entonces hay una cirugía que es capaz de unirlos, pero las chances son más o menos del 40% de que funcione, o sea, menos de la mitad. Entonces, medio que te la tenés que hacer si vos sabés que no querés tener más hijos. Esta que vos decís reversible, es, al menos acá no ha llegado, pero en India se estudió, y creo que se usa, una inyección. En vez de cortar, se da una inyección en este conducto deferente, que es como, genera como un gel barrera, ahí va. Dura 5 años, cada año se va reduciendo. Entonces, cuando se termina y no hay más, los espermatozoides empiezan a pasar de vuelta. Está buenísimo porque es reversible. Dura 5 años y se termina. Pero acá no llegó. No sé por qué, creo que nunca salió de India. No como que no está mundialmente. No está profesional. Exacto, no sé, no estoy tanto en el tema ahí, pero creo que sí. Bueno. Eso con respecto a lo del varón. Con respecto a lo del varón. Con respecto a la mujer, tenemos más un mundo amplio. ¿No? Podemos dividirlo en el natural, que es en realidad el método sintotérmico, que es como estar atenta a tu ciclo. Existen relojes que te miden, viste, la temperatura. Entonces, ese método es muy poco eficaz y en lo que se basa, lo que lo hace eficaz es que los días que vos estás ovulando, que tenés más chance de embarazarte, no tenés relaciones sexuales. O sea, ese método se conforma de estar atenta a tu temperatura basal, conocer tu flujo porque va cambiando a lo largo de los días, y los días que estás ovulando no tenés sexo, entonces no te vas a quedar embarazada. Es como, requiere de mucho autoconocimiento y de una vida como medio perfecta, porque imagínate que un día tenés fiebre, cagaste, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ovulás, tu temperatura basal aumenta 0,5 grados. O sea, de 36 a 36,5, pónganle. ¿Cómo te das cuenta de eso? Imposible darte cuenta. Lo podés medir con un reloj, pero si un día estás resfriado, tenés fiebre, fuiste. No es recomendable. No es muy recomendable médicamente, la verdad es que no. Y también tiene que ser un poco de autocontrol, ¿no? Porque se supone que el bueno, periodo de sí. la ovulación es cuanto más deseo tiene. Va en contra de la biología un poco, tal cual, porque biológicamente, por un tema de supervivencia, cuando estamos ovulando, que es cuando el ovario libera a la trompa del falopio, libera el óvulo, es cuando más deseo tenés, se supone, porque por un tema de supervivencia, porque para reproducirnos y sobrevivir como especie. Entonces, más allá que después el deseo se inhibe por un montón de cosas psicológicas, contextuales, estrés, cansancio, etc. Pero bueno, lo natural es eso. Después lo podemos dividir en lo otro que hay, que puede ser hormonal y no hormonal. Y ahí es donde entra el gran dilema, porque la gente de hoy en día no quiere hormonas, quiere cosas naturales. El tema es que no hay muchas. Lo único, digamos, no hormonal que hay es el DIU de cobre, que es una pequeña T que se pone adentro del útero. O sea, donde va el bebé se pone al DIU. Entonces, como está el DIU ocupando un espacio, y el DIU es de cobre, literalmente está recubierto de cobre, es como así como doradito oscuro, es color cobre. Entonces, ¿qué entiende el útero? Que se inflama, como que se irrita porque tiene un cuerpo extraño en su cuerpo. Entonces, en realidad, no es que se infecte, que quiero aclarar eso porque no es lo mismo, sino que se inflama. O sea, la acción del DIU es reconocer un cuerpo extraño, inflamarse, por lo tanto, si está irritable, por así decirlo, no está dispuesto a tener un lugar donde alojar al bebé. Entonces, esa es su función. ¿Y eso qué tan saludable puede llegar a ser? Bueno,
Es que muchas veces se cuestionan a las hormonas, pero en realidad esto también irrita el cuerpo, porque es meter un cuerpo extraño. O sea, no es una hormona, pero es meter cobre a tu cuerpo. Obviamente que es sano y está 100% comprobado de que no hace mal, porque tiene años de uso, es de los métodos más viejos y no hace mal. Pero digamos, en esto de querer no meter nada a nuestro cuerpo, o no metemos cobre o no metemos hormona, es como complicado porque no hay como algún método así como... Las hormonas son más artificiales quizás. Bueno, sí, o sea, obviamente son generadas en un laboratorio, pero son las mismas que nuestro cuerpo genera. Las copian, entonces en realidad no tiene tanto de artificial. O sea, sí, obvio, es artificial, pero lo que se busca es crear exactamente la misma que nuestro cuerpo libera. Entonces, al vos por fuera, digamos, lo que hacen, cómo funcionan las pastillas es eso, vos le das a tu cuerpo las hormonas que debería él segregar. Entonces, como vos se las das, el cuerpo entiende que no las tiene que hacer. Entonces, en ese descanso es que no se ovula uno, digamos. Como ya se baja el nivel de hormonal, es como, hay algunos memes y videos que son divertidos de la persona que no tiene nada hormonal y cicla, o sea, ovula, menstrua, está así, sube, baja, porque las hormonas suben, bajas, como locas. Pero la persona que toma pastillas está así todo el mes, porque en realidad no tiene variación hormonal y eso es lo que hace que vos no ovules. Entonces, mecánico tenemos DIU y que es muy poco conocido, no sé si lo conocían, el preservativo de la mujer. Que también, así como existe el de varón para pene, existe el de la mujer que es para la vagina. Esto se pliega así, es como una bolsa, es mucho más grande. Tiene adentro un anillo que no se saca, va ahí, está como suelto. Se pliega y se mete adentro de la vagina y queda esto por fuera recubriendo la vulva. Entonces el pene entra y sale sin preservativo. O sea, funciona como una bolsa. Es como una bolsa, lo voy a probar meter acá. Se pliega el aro, se mete y queda así. Es como una bolsa que literalmente te queda como cubriendo los labios también. ¿Qué ventajas tiene por más de que no es muy conocido? Cubre más parte de piel con piel, ¿no? O sea, evita el contacto piel con piel. Vieron que si le ponemos un preservativo al pene, en realidad toda la parte de los labios de la vulva y eso se está tocando con la piel del otro en una penetración profunda. En esto no, porque te queda cubriendo los labios. Y la otra gran ventaja es que no es de látex, es de nitrilo. O sea, las personas que tengan hipersensibilidad o alergia al látex lo pueden usar porque no es de látex. Y la tercera gran ventaja es que no depende de una erección para colocarlo. El preservativo de pene, si no hay erección, no se puede colocar porque se va a salir y va a quedar mal puesto. Me lo puedo poner hasta 8 horas antes. O sea, la persona ya puede estar preparada, que vieron que a veces esto de usar preservativo genera nervios o bueno, uno que no quiere, otro que sí. Entonces, esto hasta 8 horas antes se puede colocar. O sea, porque la vagina en realidad es como, yo siempre les explico a los alumnos que es como una media. Está cerrada siempre, a no ser que vos adentro le metas algo. Entonces, es como lo que se llama un espacio virtual. Siempre está como plegada. Si vos metes algo, se abre. Entonces, vos lo pones desde antes y ya queda pronto y listo. O sea, tiene varias ventajas. El tema es que no es muy usado, la verdad. Creo que una ventaja que no mencionaste, que creo que es la más importante, es que tanto el preservativo masculino como el femenino ayudan a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Uy, qué gran tema ese, las infecciones de transmisión sexual. Sí, eso, gracias por traerlo, porque yo siempre lo digo, esta vez me lo olvidé. El preservativo, tanto el femenino como el masculino, o mejor dicho, el interno, que es el de vagina, y el externo, porque en esto de femenino-masculino puede recaer, doy un ejemplo, un varón trans es una persona que nació mujer y se cambió a varón. Entonces ese varón trans va a tener vulva, ¿se entiende? Ahora hasta se renombraron ¿Los qué? Los preservativos, ahora es... Exacto, entonces es más exacto y más correcto es decir preservativo interno porque va por dentro, claro, y preservativo externo porque va por fuera. Eso como sería lo correcto. Porque imagínense una mujer trans, tiene pene, entonces se va a poner esto en el pene, ¿no? Pero esa mujer trans es mujer, entonces no le podemos decir preservativo masculino porque en realidad ella se identifica como mujer. Entonces ahí, en esto de incluir a todos. El preservativo es el único método anticonceptivo que además previene las infecciones de transmisión sexual. Y eso es clave, como vos decís, es el único, no hay otro. El resto, el DIU, bueno, el implante, las pastillas, que no hablamos del implante, el anillo, el parche, hay varios, todos esos son hormonales. Ninguno previene las infecciones. O sea, yo por más de que use DIU, implante, que va acá, es el famoso chip,
un anillo vaginal que va dentro de la vagina, un parche que va sobre la piel, que puede ir en la panza o en la espalda. Todos esos son hormonales, pero yo uso eso, pero además tengo que usar preservativo, porque es el único método que previene las infecciones. Dentro de esto de las enfermedades sexuales, Sí. se habla, es más famoso, yo sé, hablar de SIDA, por ejemplo, como para dar capaz que hasta un poco más de miedo. Pero ¿cuáles son como las enfermedades más comunes que capaz que le pasa a cualquiera y capaz que ni siquiera se entera de que la tuvo? Sí, la sífilis. La sífilis es muy común. Hace poco hubo un brote de sífilis, más cantidad de casos que de VIH en realidad. La sífilis es muy, muy, muy común, existe hace años y por suerte desde que se inventó la penicilina, que es un antibiótico, tiene cura. Yo la tengo, me dan el antibiótico, me curo. Es fantástico. No es una infección, una enfermedad crónica, es algo agudo que se cura. Pero es importante saber que es una de las que existe, más frecuente. Y después hay otras, como la gonorrea, por ejemplo, que también es bastante frecuente. El herpes es muy frecuente. Puede ser en la boca o en los genitales, pero es bastante frecuente. Creo que es como el más conocido, que la gente no lo asocia tanto a las infecciones de transmisión sexual, pero en realidad es una infección de transmisión sexual. Y el VIH por suerte viene como bajando, o sea, obviamente hay casos, pero viene bajando mucho con la prevención, con el uso. Ahora está lo que se llama PrEP, que es una pastilla para tomar antes de tener relaciones sexuales y no contagiarte, digamos, o transmitirte VIH. El tema es que solo sirve para el VIH. Eso ha hecho que suban las otras infecciones. La gente lo consume y dice, listo, no uso preservativo porque tomé PrEP. El PrEP no lo conocí. Sí. Se llama, lo que significa PrEP es profilaxis preexposición. O sea, tomo una profilaxis, un preventivo, antes de exponerme a algo. Entonces, la medicación para el VIH se compone de 4 remedios, digamos, si vos tenés VIH. El PrEP es uno de ellos, y lo que hace es que si vos estás en contacto con el VIH, no te lo agarres, digamos. Es muy famoso, en Europa se está usando muchísimo y las parejas gay lo usan mucho, por ejemplo, y no usan preservativo. Claro, la gente se olvida que existen muchísimas más. Entonces, como ahí es un temón que... Quedó un tema inconcluso, ¿Sí? que ya empezamos a adentrarnos en otro lugar, el sexo anal. Sexo anal, qué buen tema. Hoy dijiste que los videos no porno normalizan en las mujeres, pero que biológicamente es mejor para el hombre y el otro para la mujer. ¿Cómo sería eso? Sería Explícame. Eso? Bueno, vieron que dijimos que adentro del varón tenemos a la próstata, a la vejiga. Esto sería así. Y acá los testículos, el conducto. El recto es la última parte del intestino grueso, ¿tá? Sí. Que termina en ¿dónde? En el ano, ¿tá? El ano es un agujero que es un esfínter para evacuar la materia fecal. Lo que tiene hacia arriba es el intestino grueso. Ese último pedacito, que es como el último pedacito, se llama recto. Y pasa por acá. Imagínense que es mi mano. Queda pasando acá. Entonces, si yo meto algo por el recto, ven cómo fácilmente puedo tocar la próstata, ¿no? Esto, de hecho, es lo que hacen los urólogos cuando vos vas a un control de próstata. Te hacen un tacto rectal, el famoso tacto rectal que es temido por todos, pero que, obviamente los médicos generales lo podemos hacer si alguien consulta por sangrado en la materia, hemorroides, etc. Pero después de los 40 o 45 años, todos los hombres que tienen próstata, y no todos los hombres solos, sino mujeres trans, por ejemplo, que nacieron con genitales de varón, tienen próstata. Entonces, todas las personas que tienen próstata, después de los 45 años, seguro tienen que ir a un control con urólogo. ¿Por qué? Porque la próstata es muy propensa a crecer de tamaño y eso te puede dar complicaciones. Desde hiperplasia prostática benigna, que es algo benigno pero que crece y te puede complicar la orina y la salida de la orina, hasta cáncer de próstata, que lamentablemente es muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que hace el urólogo cuando vos te vas a controlar? Entre otras cosas, en algún momento hace un tacto rectal, o sea, mete un dedo por el ano y toca la próstata. ¿Por qué? Porque ya tiene práctica y sabe lo que es la próstata, cuánto más o menos mide, si es dura, si es blanda. Entonces él se orienta si tiene características de malignidad o no. Eso por un lado. Entonces, como para que vean lo fácil que es acceder a la próstata. ¿Qué pasa con la próstata? La función de ella, además de formar el semen, que ya lo dijimos, es ser el punto P del varón. El famoso punto G de la mujer, en el varón está el punto P. Es como un punto de gran placer. Entonces, por eso es que en el varón se explica y se entiende que tener sexo anal da placer o puede dar placer, porque en realidad hay un órgano ahí que es muy sensible y que es el punto P del varón, ¿se entiende? El tema es que qué varones se animan a acceder a eso y a probar a ver si sienten o les gusta o no.
Solo los homosexuales, porque los heterosexuales pocos se animan. Y si se animan no lo cuentan, o si le piden a su pareja, sea hombre o mujer, que por ejemplo meta aunque sea un dedo y probar. Hay gente que se anima pero no lo cuenta y la mayoría no se anima ni siquiera a probarlo. Porque hay mucha homofobia, porque el sexo anal está muy vinculado al sexo gay, ¿no? Entonces lo vinculamos como solo a eso, pero en realidad... nada, las mujeres también lo pueden tener, los varones también, o sea, es como una práctica sexual más que se puede hacer. ¿Y qué pasa en las mujeres? En las mujeres no hay nada, miren, de hecho este modelito que tengo que es nuevo, te permite como ir armando todo. Acá, si veamos como internamente a la mujer, tenemos al útero, a las trompas, a los ovarios, por delante está la vejiga, por delante está el clítoris, y todo esto va dentro de la mujer, o sea, es lo que está adentro de la pelvis de la mujer. Y por afuera va la vulva, fíjense. Entonces, esto viene así. Buen diseño. Está muy bueno este modelito, porque te permite ver cómo todo esto es la vulva, que es lo externo, que es diferente a la vagina, que es solo un agujero en la vulva. Y te permite ver cómo la vulva, las partes que tiene son el clítoris, la cabeza en realidad, porque fíjense que todo eso es el clítoris, o sea, el clítoris tiene 4 patas y una cabeza, pero en la vulva solo vemos la cabeza, ¿no? Literal. Entonces, después tenemos la cabeza del clítoris, otro agujerito abajo, que es por donde sale el pichí, que es la uretra, y otro agujero más grande, que es la vagina. Todo esto está dentro del cuerpo de la mujer. Y el recto, que es la última parte del intestino que termina en el ano, viene pasando por acá atrás del útero. Fíjense dónde queda el clítoris y dónde queda el útero. O sea, para que está lejísimo. Digo, porque ¿qué es lo que más da placer en la mujer y el responsable del orgasmo? El clítoris, sin duda. Ese es el punto G. Ese es el punto G, ahí va. En realidad el punto G es como una zona de la vagina que es la primer parte, los primeros 3 centímetros hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Porque termina estimulando al clítoris. O sea, el clítoris es el único responsable del placer, en resumen. El punto G es como... Se puede tocar por arriba y por abajo. Exacto, el clítoris se puede... Ya que estamos, yo encantada de hablar del clítoris. El clítoris tiene su cabeza y sus 4 patas. Estas dos son las que se erectan igual que los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vagina queda acá. O sea, la vagina es un tubito que pasa y el clítoris la abraza. Entonces, ¿cómo yo puedo estimular el clítoris para sentir placer? Bueno, directamente por su cabeza, por fuera, porque sobresale en la vulva, entonces lo estoy estimulando. O indirectamente, yo puedo meter algo en la vagina, entonces estoy estimulando indirectamente al clítoris. ¿Ven cómo queda por detrás? Esto sería así el cuerpo de la mujer, pero por adentro, si lo pudiéramos ver, digamos, con rayos X. Lo que veríamos es que está la vulva, pero por atrás está pasando el clítoris. Si yo meto algo en la vagina, indirectamente lo que estoy haciendo es estimular al clítoris. Y eso es lo que da placer. Da más placer tocarlo directamente, porque lo puedo tocar directo. Pero el placer. Entonces, ¿qué es el punto G en realidad? No es un punto, es una zona. Y es la zona de la vagina, que es los primeros 3 centímetros, que es lo que ocupa el clítoris, hacia arriba. ¿Para qué? Para tocarlo. Hacer esto. Si yo meto un dedo por la vagina y hago poquito, ¿no? Porque son los primeros 3 centímetros, y hago hacia arriba, por ejemplo, si la persona está acostada, hacia arriba, si la persona está parada, hacia adelante. Eso es lo que hace que se estimule el clítoris. Y ese es el punto G, digamos. Entonces, para terminar esto de sexo anal, fíjense por dónde queda el clítoris cuando la mujer tiene sexo anal. O sea, lejísimos. Obvio, el placer es subjetivo. Muchas mujeres pueden tener orgasmos con el sexo anal y lo pueden disfrutar. Pero biológicamente, estrictamente hablando, tiene más sentido en el varón que en la mujer. Por eso fue lo que decía. En la mujer es por Bluetooth. En la mujer... Bien. Y ahí entra algo, ¿no? Que se contradice mismo con las mujeres. Ahora que estamos aprendiendo esto, es que se habla de no cuánto le mide el tamaño. Y los mayores puntos de placer están en los primeros 3 centímetros. Y afuera. Sí. ¿Saben cuánto mide la vagina? ¿Tienen idea? ¿O tienen un número? A ver. Mira, yo escuché por ahí, no sé, que el cuello de útero era tipo 5 centímetros. Ahí va. Sí. El cuello de útero, pero Pero la vagina... La vagina está ni idea. Porque la vagina es como lo que está antes del cuello de útero. O sea, vos tenés vulva, en la vulva tenés el agujero de la vagina mide unos centímetros y después viene el útero, el cuello del útero y el útero, ¿no? Pero más de 10 o menos de 10, ¿qué dicen?
centímetros, ¿no? Yo diría menos 10. Sí, si le digo así, no Sí, los primeros 3 hay que... Claro, pero en la mente capaz que era más, porque también Sí, cuando pensamos en el claro. tamaño del pene, pensamos en más de 10 centímetros. Entonces, la vagina mide 9 centímetros, de 9 a 12, en promedio 10. Entonces, ¿por qué quisiéramos tener un pene más grande que lo único que hace es chocarse contra el cuello del útero y doler? En realidad el tamaño del pene es un gran tema que nada, te trae como muchas exigencias, pero creo que también viene como desde un desconocimiento de la biología pura, porque en realidad la vagina mide 9 centímetros en reposo, se estira un poco más porque es como con pliegues, entonces cuando la mujer se excita la sangre llega hacia la pelvis, se lubrica, se moja y además la vagina se estira y el útero se eleva. Entonces eso hace que mida un poquito más, ¿está? Pero más de 12 centímetros es necesario. Exacto, en realidad la vagina más de 12, 15 centímetros, obviamente los centímetros varían de acuerdo a las biologías de las personas, pero más de eso no va a medir. Pero sin embargo, como que el tamaño del pene se exige. Yo, el año pasado, en diciembre, hice en Playa Pascual con una escuela, 6º año escuela, 12 años tenían los chiquilines. ¿Cuánto piensan que mide el pene? Les pregunté, porque salieron las preguntas. Yo hago cajita de preguntas anónimas y siempre sale el tamaño del pene. Entonces le dije, bueno, les pregunté a ellos, ¿y cómo responderían a esa pregunta? ¿Qué cuánto? 25 centímetros, 30 centímetros. Eso es lo que sale en niños de 12 años. Tiburones. Exacto, es como que sí, wow. No, muchas gracias, es un montón. Entonces, como, ¿de dónde sacan eso? Es lo que yo me pregunto. ¿No? Porque Sí. los debe poner en Exacto. Si no me va de 20 y... ¿De dónde sacan esa información? Me preocupa un montón. No sé si sale en Google, si lo ven en ¿Tenés los información de videos. cuál es el promedio o... Bueno, en Uruguay no hay estudios al respecto, pero por ejemplo en Argentina sí hay un estudio que habla de que el promedio es 12 en erección. Obviamente hay varones que llegan a 16, 17 y varones que tienen menos de 12, pero en promedio es 12. Y todo esto hablando en erección. O sea, es mucho más chico de lo que todos creemos en realidad. Obviamente es de Argentina, no es de acá, pero somos parecidos. Porque también obviamente que varía con respecto a las razas, por ejemplo. Entonces, nada, somos como bastante parecidos en un montón de cosas como para poder llevarlo. Lo que importa es que... vieron que está como esa frase, el tamaño importa, ¿no? Yo creo que sí importa, pero no lo es todo. ¿Por qué importa? Porque si vos tenés un pene muy grande, el sexo anal está complicado, ¿no? Porque anatómicamente no está tan hecho para eso. Puede llegar a doler y lastimarse. El ano, algo que no dijimos de sexo anal, es muy importante la lubricación. La vagina se lubrica sola cuando la mujer se excita. El ano no. Entonces siempre que vamos a tener sexo anal, sea varón o mujer, hay que usar lubricación. Pregunta rápida, ¿lubricación para sexo vaginal no se recomienda? También, sí. O sea, está la lubricación natural, pero para mí siempre suma la lubricación extra, sobre todo si la necesitas. En la posmenopausia, las mujeres que dejan de menstruar se secan mucho más, porque tienen menos estrógenos y eso hace que se reseque la piel y se haga más fina. Entonces, ahí sí o sí está indicado usar lubricante, porque probablemente lo precisan. Pero bueno, nada, lo del tamaño, eso, para el sexo anal sí importa, así que de pique sí importa el tamaño, y para el sexo vaginal... Pero importa de que es más importante que sea más chico, que sea más grande. Exacto, termina siendo así, o sea, es eso, la vagina ustedes la tienen que imaginar como un tubo muscular que mide entre 9 a 12 centímetros, es un tubo muscular, no tiene mucha sensibilidad. ¿Qué es lo que le da la sensibilidad en los primeros 3 centímetros? El clítoris abrazándola por fuera. Eso es lo que le da la sensibilidad. Claro. Entonces... Entonces algo que sí puede ser importante es el ancho más largo. Ya llegaste ahí. Yo no lo quiero decir tan así porque no quiero generar insensibilidades. Pero en realidad tendría como un poquito más de eficacia el que sea algo que estire mucho más, o sea, en ancho, porque va a tocar más los bulbos del clítoris que lo largo, ¿se entiende? Obviamente depende. Además, también hay un tema. Podés tener 20 centímetros si querés, que en realidad es un montón, pero imagínense que es lo que la gente quiere y estaría bien. Si no tenés erección, ¿de qué sirve? Entonces, puede servir o no servir, Mientras depende... más grande cuesta más. No lo digo por eso, lo digo porque capaz que sos una persona que tiene un pene grande y estás contento con eso, pero tenés una disfunción eréctil, no sé, y no estarías pudiendo tener relaciones. o está todo Al menos bien penetración. No solo está eso. todo bien y después de los 40
está todo mal. No solo eso, sino la práctica sexual, porque se lleva mucho al orgasmo, como decía, ¿cómo es que le decís? A la penetración. A la penetración. Okay, sí. Que es todo bueno, eso. penetración, Por eso yo decía recién que si tenés disfunción eréctil, ¿qué es lo que no puedes hacer? Penetración, pero puedes hacer miles de cosas más, ¿no? Porque por suerte existe la masturbación mutua, el sexo oral, hay muchas cosas, el sexo anal, hay muchas cosas que existen los juguetes, los dedos. Pero no es solo en el hombre, sino también... No sé si Sí. por el machismo que le ha llevado a la mujer a pensar que si la mujer también piensa que si no la penetra no puede. Ah, tener sí, ese orgasmo. tal cual. Miren, algo que no dijimos hoy, el clítoris es el responsable del orgasmo, que eso lo dijimos. Se estima que solo el 30% de las mujeres logran tener un orgasmo exclusivamente con penetración. El resto, o sea, el 70%, necesita tocar esa cabeza que sobresale por la vulva para sentir placer. Y eso las mujeres, estoy de acuerdo contigo, no lo saben los hombres y tampoco las mujeres. Entonces tenés a hombres que te dicen, ay, no te alcanza conmigo, que te tenés que tocar, y a mujeres que se sienten insuficientes porque con la penetración no sienten mucho, o al menos sienten pero no llegan a un orgasmo. Entonces como es importante saber que en realidad, claro, la mayoría como tiene orgasmos, eficazmente tocando el clítoris, o sea, por la cabeza. Se estima más o menos que solo el 30% logra llegar a ese orgasmo solo estimulando indirectamente, que sería como con la penetración. Pero sí, ese es todo un tema. Porque cuando se da esta situación de disfunción eréctil no es solo el varón que se pone mal, sino que la mujer también dice, bueno, ay, no se le paró, no lo voy a ver más, o tal cosa. O sea, las mujeres somos mucho más machistas a veces, entonces es como algo de que todos tenemos que cambiar. Y de vuelta, sacar el coitocentrismo, o sea, todo lo queremos llevar a la penetración, cuando hay muchas otras cosas. Y muchas veces se termina una situación sexual solo porque no hubo erección. Pero en realidad se puede besar, se puede masturbar, se pueden usar juguetes, se puede hacer sexo oral, se puede disfrutar solo uno y no el otro, por ejemplo, o sea, que uno le dé placer al otro. Pero lo más como nos da pánico, como que lo que tendemos a hacer es, se cortó todo. Tengo una pregunta que me acordé ahora, muy interesante la pregunta. ¿Por qué se le ve, si un hombre, así siendo más claro, anda con más mujeres, es un capo? Bueno, sí, ahí tenemos el machismo. Si una mujer anda con mucho, es lo contrario. Exacto. Y eso pasa por muchas cosas, un tema muy complejo que involucra al género, al machismo, al patriarcado. Pero es como esto, o sea, el machismo, el patriarcado, ¿a qué nos lleva? A tener al hombre como la norma para arrancar, como el superior, y las mujeres siempre hemos sido relegadas. Por suerte, eso ahora está cambiando, pero todavía nos cuesta. Justo hoy en mis historias de Instagram, que ya que no lo dije, lo voy a decir, me voy a hacer propaganda, mi cuenta de Instagram es @educarsexual y ahí subimos información y conversamos y charlamos y ofrezco mis consultas, mis talleres. Hoy estamos hablando de eso, porque publiqué una foto de Carrefour, que vieron que es un supermercado de Argentina, el Día del Niño en 2018, o sea, estamos hablando de que hace pocos años. Publicaron una foto por el Día del Niño, en un niño con un casco, creo que es una motocicleta o algo así, y dice C por Carrefour, con la C de campeón. Entonces, como un niño en ese juego, todo como con celeste, la C de campeón. Pegadito dice, está la niña vestida de rosado, jugando a una cocinita rosada, y dice C como la C de cocinera. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué la mujer no puede ser campeona? ¿Por qué el varón no puede ser cocinero? O sea, ¿por qué relegamos a la mujer? Los condicionan. Exacto. Chiquito, ¿no? Y el niño ve eso y que si ve eso va a querer jugar a eso. O sea, ya le estamos como indirectamente y bastante directamente diciéndole a la sociedad, bueno, de vos espera que seas cocinera. De vos espera que seas campeón. Y no sé si sabrás responder esta pregunta, pero yo no la sé a la respuesta. Sí. Por eso capaz que soy ignorante y digo, no sé qué tanto puede afectar, sí o no, pero ¿por qué puede afectar que a la niña se le relacione con el color rosado y al niño con el azul? ¿Afectar en qué decís vos? ¿En qué cambie, por ejemplo, qué cosa? Porque a veces lo critican como que está Claro. bien ponerle al niño el azul y a la niña Claro. el rosado. ¿Qué es lo que pasa? Los colores no tienen género, ¿no? No deberían tenerlos, pero los tienen. Pero no deberían. O sea, el azul es un color, así como el negro, el violeta, el rosado. O sea, son colores. Lo que pasa es que socialmente estamos acostumbrados a asociarlo al azul con varón y al rosa con nena. Entonces, yo lo decía esto en las historias hoy. Si ponele vos querés ser disruptivo y a tu sobrinito varón le querés llevar a una cocina, si juega a la cocina, la caja ya viene rosada. Entonces, no está mal, le podés regalar algo rosado, 100% que sí, pero el niño ya vive en nuestra sociedad y tiene codificado que el rosado es de nena, entonces capaz que ni le gusta el juguete.
Todo esto surgió por una publicación que yo compartí de otra cuenta que decía esto de perderse la mitad del mundo. Era una anécdota en la que al niño llegaba un catálogo y veía todo lo que estaba en azul y lo cerraba. Y la madre le decía, ¿pero no viste la otra mitad del catálogo? Ah, no, pero porque esos son juegos de nena. Y la madre le dice, bueno, están en rosado, pero en realidad los juegos son para todos. ¿Por qué no los miras a ver si alguno te gusta? El niño dice, bueno, los mira y elige uno que le gustó más. Y le dijo a la madre, esto es una anécdota real, entonces después le dijo a la madre, qué suerte que me dijiste que los mire, porque me estaba perdiendo la otra mitad. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden llegar a limitar como persona? Eso, te limitan como persona y te hacen hasta perderte la otra mitad del mundo de algo que te puede estar perdiendo. Y volviendo a esto que vos traías hoy, muchas veces se escucha también como, él es chef, ella es cocinera. Como que esto de seguir denigrando a la mujer, eso se sigue escuchando al día de hoy. Nada, es como, hay muchos términos que son una cosa, significan una cosa para el varón. O la inferioridad. Exacto, eso sigue pasando. Y también, para hablar de, a mí las masculinidades es un tema que me reinteresa también. Esto de, bueno, sí, criticamos obviamente por qué ella no puede ser campeona y tiene que ser cocinera, pero también, ¿por qué la sociedad le pone una presión al varón de que tiene que ser un campeón? Y si quería ser un simple cocinero y no por denigrar al cocinero. Es que a la mujer la denigran, pero también hay una trasfondo que es una presión gigante de ser el mejor, de ser sí o sí esto y sí. Que también te limita. Por eso como que creo que la clave es entender que el patriarcado nos afecta a todos. No es que porque ustedes sean considerados superiores están chill, porque en realidad ustedes la pasan mal también, porque tienen presiones que no deberían tener. Entonces, cuando entendamos que el patriarcado nos afecta a todos y que la idea es que seamos iguales, no en sexo ni en biología, porque eso somos distintos, sino en derechos, en accesos. ¿Se entiende? Como que no te llega a limitar como ser humano. Exacto, en tu desarrollo. Después, obviamente somos físicos diferentes y por eso está bien que en las Olimpiadas estén separados, por ejemplo, porque el varón tiene más testosterona, eso hace que se desarrolle más el músculo y que físicamente tenga una ventaja, ¿no? Que obviamente la tiene que desarrollar y trabajarla, no es que solo por el hecho de ser varón sos más fuerte. Sí, una mujer tenés que ir al gimnasio, exacto. Tal cual. Pero si lo llevamos como a lo que hacen los deportistas de élite, que es llevarlo a su potencial, obviamente hay como una diferencia, por eso está bien, o sea, porque ahí es clave entender, una cosa es el sexo biológico y otra cosa es la identidad de género, el género, cómo yo me percibo y cómo percibimos y qué esperamos de vos que sos varón. Exacto. Se confunden mucho, sí, tal cual, eso es un gran tema. Pero bueno, creo que todo se reduce en eso, en entender que el feminismo no quiere que las mujeres sean más que los varones. Mucha gente se confunde y piensa que machismo y feminismo son opuestos. Pero en realidad lo opuesto al machismo sería como el embrismo, ¿no? Pensar que la mujer es superior al varón. Eso sería lo opuesto. El feminismo está en el medio. Lo que quiere es que la mujer tenga los mismos derechos que el varón. ¿Por qué se llama feminismo y no masculinidad o como le quiere decir? Bueno, porque fuimos las mujeres las que nos dimos cuenta hace muchos años que estábamos en una categoría inferior y empezamos a luchar por eso. Yo creo que hoy en día les toca también a ustedes como repensarse y plantearse. Vieron que los varones no tienen muchos espacios de reflexión. Se juntan con los amigos, pero cuesta. Es verdad, tipo, yo he visto ahora con esto en las redes sociales que muchas marcas personales, mujeres, incitan o llevan a que las mujeres se juntan entre sí, hagan espacios de arte, de reflexión, de hablar. El hombre no tiene esos espacios. El hombre no tiene esos espacios, que está tiene su lado positivo, si lo querés ver, que bueno, se juntan más como a divertirse y no se enroscan tanto en algunas cosas, pero no están teniendo espacios de reflexión, y eso es como un gran problema, porque ¿a qué amigo le puedes contar que no se te paró? Capaz que a uno, a dos, no le puedes contar al grupo de amigos. ¿Y por qué? O sea, hablar de emociones, decirse te amo, decirse te quiero, no cuesta. O sea, hoy en día los varones más jóvenes, por suerte creo que lo están naturalizando pila. Un poco, sí, eso pero cuesta, o sea. Lo escucho más en gurises decir te amo. Sí. A veces. Y antes era imposible. Sí. El tema también es que es un ambiente mucho más competitivo. Claro, en los varones decís vos. Porque cuando demostrás emociones, demostrás las buenas y demostrás las malas. Y demostrar las malas, demostrar vulnerabilidad, como decís vos, es a veces contraproducente porque otra persona lo puede aprovechar. Claro. Vamos a decir, mismo esto que hablábamos recién de que al hombre lo ven que está con muchas mujeres, es un campeón o lo que sea, a veces no se da tanto esa diferencia porque haya una superioridad masculina, sino porque
realmente es más difícil estar con una mujer que una mujer estar con un hombre, básicamente. Ah, ese es un punto. Vos decís que para los varones es más difícil estar con mujeres. A nivel social, Sí. yo creo que es más difícil que un hombre vaya y Ahí va. vaya a un boliche, por ejemplo, lo Sí. que sea, y salga con una mujer, Con la que quiera. Que a una Con mu- la que quiera. Ah, bueno, ahí estamos quiere, hablando de ¿no? otra cosa, claro. a que una mujer entre a un boliche, encara al primer hombre que ve y se lo lleve. Claro. La mujer como que tiene socialmente más. Es como que fácil, tiene más relevante, capacidad puede de ser. elección la mujer, porque una mujer capaz que puede entrar a un boliche y irse con el que quiere, Sí. y el hombre entra con un boliche y capaz que se va más con el que puede, Claro. o sea, con la que puede. Está bueno para hacerlo ese estudio. ¿Cuándo lo hacemos? Me sumo. No lo sé. También siempre como visibilizar que seguimos hablando dentro de la heteronormatividad, porque estamos asumiendo que todos son heterosexuales, Sí, ¿no? obvio. En un Sí, mundo sí, que sí, no sí, es tan sí. así. Pero la verdad es que no lo sé. Igual lo he escuchado de esa teoría, pero no sé si hay estudios que lo demuestren o... Pero puede ser. Yo entiendo eso que decís de la vulnerabilidad, de que, claro, pero creo que es porque todos estamos como... No solo los varones, creo que todos, pero tal vez más los varones, porque ¿qué te enseñan? Que tenés que ser violento, agresivo, que tenés que ir por lo tuyo, que tenés que ser proveedor. Entonces, claro, si uno muestra una vulnerabilidad, pierde, como vos decís. Creo que tenemos que empezar desde atrás y empezar a enseñar a que no hay que ir por esa violencia. Porque la violencia es aprendida, es cultural, no es natural. Lo que es natural es la agresividad. Entonces, obviamente, yo puedo discutir contigo, no estoy de acuerdo, se levanta el tono, discutimos, pero siempre de igual a igual. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es lo que la diferencia de la agresividad? El que vos siempre seas el que a mí me habla mal, que vos estés en un nivel de superioridad. Cuando no hay horizontalidad y se están en niveles diferentes, ahí está la violencia. En la violencia siempre se repite que uno es el violento y otro es el violentado. Entonces, en la agresividad no. Y esa violencia es aprendida, porque al chiquito varón se le enseña que no puede llorar, que tiene que ser violento, que tiene que ser de esta forma. Entonces, es lo que aprende. O no necesariamente violento, pero sí fuerte porque se le toma como, o sea, el hombre siempre, desde casi siempre, Exacto, tiene que ser se le fuerte. toma como el pilar del hogar, vamos a decir. Sí, claro, O como sea, el proveedor, el todo sostenedor, depende de sí. vos Sí. y capaz que la mujer te ayuda. Pero Sí. todo depende de vos. Sí. Si no hay plata es por tu culpa, si Sí. tus hijos no están rectos es por tu culpa. Sí, sí. Eh, Y la mujer tiene como el otro lado, de que la casa depende de ella, por ejemplo. Ahí lo vemos en esto de ayuda a tu madre, ¿no? O vamos a ayudar a mamá. En realidad, si todos vivimos en la misma casa, no me tienen que ayudar a limpiar. Tenemos que limpiar entre todos, porque no es la casa mía que yo la limpio y vos me ayudás, sino me acompañás en el proceso de limpiar la casa. Son como pequeñas Lo importante palabras. es la educación desde chiquito, Exacto. ya sea en lo sexual, que hace que cambie un montón de actitudes al futuro. Y eso es educar en sexualidad, porque vos ahí, ¿qué estamos hablando? Roles de género. Eso es parte de la sexualidad, entonces lo podés hacer. Entonces hablamos de tesis, de todo un poquito, pero lo que no hablamos fue de mitos. Bueno, qué gran tema ese. Capaz que te puedo decir algunos ahí como para... El primero que se me ocurre es esto de que no hay algo que sea normal en la sexualidad. Que esto lo preguntan mucho. ¿Qué es normal? ¿Es normal que me pase esto? ¿Cuánto es normal? Y también queremos como medir todo. Y la realidad es que la sexualidad es subjetiva. Esa es como la gran definición de la sexualidad. Es subjetiva. Depende de cada uno de cómo vos la vivas. ¿Qué es lo que no es normal y no es esperable? Bueno, que algo te genere malestar, que ocurra algo sin consentimiento, que es lo que sería una violación, así como podemos definir a una violación, cuando no hay consentimiento sexual. Todo lo otro va en gustos y en lo que a vos te va a sentir cómodo sin violentar obviamente al otro. Entonces no hay algo normal, pero eso que lo podemos decir de la boca para afuera, de la boca para adentro es muy difícil. Entonces veo una vulva y como tiene el labio más largo que la que yo vi en tal video, ya no es una vulva normal. Esto de las partes del cuerpo normal, de cómo vivir la sexualidad, o sea, me encantaría que todos podamos entender que no hay una normalidad. Cada normalidad es de cada uno porque es subjetivo. El placer, el deseo, la anatomía, todo. Es como, me parece como muy importante esto. Y bueno, después, algo que estaba pensando ahora es el tema de la virginidad, el himen. Hay como todo un gran mito alrededor del himen, que si se me rompe el himen pierdo la virginidad. ¿Qué es la virginidad, no? ¿Qué es la Como, virginidad? ¿qué sería la virginidad? Yo se lo pregunto a los alumnos también. Y en realidad, la virginidad es un concepto cultural.
médicamente, biológicamente, científicamente, no vas a encontrar ningún paper o ningún estudio que te hable de la virginidad como tal. O sea, no es un concepto médico, no es médico, es cultural. Lo hemos venido repitiendo y ¿qué es lo que entendemos por virginidad? Que incluso está la definición en el diccionario, es no haber tenido, incluso la RAE, yo la otra vez lo busqué, lo define así, como no haber tenido relaciones sexuales. Está en el diccionario ya. Exacto. ¿Y qué son las relaciones sexuales? Porque de vuelta, seguimos siendo coitocentristas, porque de repente si vos tenés masturbación mutua o sexo oral con alguien, eso es tener relaciones sexuales. Pero en realidad todos pensamos en virginidad cuando hay penetración, cuando se rompe el famoso himen. Ahí igual hay otro mito que vas a decir. O sea, Sí. si puede considerarse que tuviste sexo con una persona sin que haya penetración. Bueno, es que esto tal cual engloba como varios mitos alrededor. Yo creo que como cuando te preguntan por tu primera vez o contamos nuestra primera vez, que hacemos referencia a nuestra primera relación sexual, en realidad nuestra mente se viene el momento en el que tuvimos penetración. Pero probablemente, bueno, no a todo el mundo le pasa, pero probablemente hay muchas historias vienen de antes con otro tipo de relaciones sexuales, ¿no? Se empiezan a masturbar mutuamente, a tener sexo oral y en algún momento llegan a la penetración. Entonces, tu primera vez en realidad no fue la primera vez que tuviste penetración, fue la primera vez que tuviste sexo, que tuviste contacto íntimo con alguien. No importa si hubo o no hubo penetración. Pero de vuelta le seguimos poniendo el foco a la penetración. Y alrededor del himen hay como... Así que sí, contestando tu pregunta, se puede tener sexo sin tener penetración, 100%. Muchas veces no hay penetración y eso también está bien. Es sexo. Todo es sexo. Incluso otro mito que es la previa. ¿La previa de qué? De la penetración, en realidad. Y la previa es sexo. Llamamos previa al sexo oral, pero en realidad es sexo oral. O sea, tipos de sexo, tipos de prácticas sexuales hay un montón. Pero seguimos refiriéndonos a la previa como las cosas que no son penetración. Ah, sí, estamos como obstinados con la penetración. Y en realidad no es así. Y todo esto que quería decirlo del himen, el himen es como una telita, la famosa telita, que está en los primeros 3 centímetros de la vagina, está como así, por adentro, y es como un resto embrionario, es como un resabio que quedó. O sea, cuando el feto se va formando embriológicamente, a la mayoría de las que son XX, o sea, mujeres, les queda como esa telita. Que en realidad nunca es cerrada 100%, porque si no la menstruación nunca podría salir. En realidad esa telita tiene diferentes formas. Si ustedes buscan tipos de himen, les van a salir el anular, el cribiforme, hay muchos tipos, pero todos tienen agujeritos. No tener, porque dijiste... Y hay mujeres que nacen sin himen, exactamente. De hecho, quien nace con el tipo de himen imperforado, que es el que es cerrado, que no tiene ningún agujero, se lo perforan al nacimiento. ¿Por qué? Porque si no, esa niña después no va a poder menstruar, porque esa tela va a retener la menstruación. Entonces, en realidad, si consideramos perder la virginidad cuando se rompe la telita, ¿a qué nos podemos referir? Porque se te puede romper médicamente cuando nacés porque está imperforada, se te puede romper de adolescente o de niña andando a caballo, andando en bicicleta, poniéndote un tampón cuando te viene la menstruación. Entonces, en realidad, y nunca se rompe y se va del todo, que creo que es como un mito que está en la cabeza de la gente, que se rompe y desaparece. En realidad siempre queda como pegado a las paredes vaginales, que eso es lo que se llaman carúnculas himeniales, que si lo googlean lo van a ver, son como pedacitos así que quedan alrededor de la vagina, porque en realidad el himen es súper elástico, se estira y en algún momento se puede llegar a romper más o menos, pero en realidad siempre el resto queda pegado a las paredes vaginales. O sea, lo que me importa como que se lleven es que no usemos la palabra virginidad, porque en realidad no es un concepto, es un concepto cultural, y si la vamos a usar, saquemos al himen como del foco, porque en realidad nos podemos referir a, bueno, ¿has tenido algún encuentro, algún tipo de relación sexual o no? Pero no enfocarnos siempre en la penetración y en esto del himen, porque el himen directamente puedes nacer sin himen, o sea, te puede romper de otras miles formas. Entonces como que es importante eso. Y bueno, tercer mito, y cerramos ahí lo de los mitos, es como esto de... ¿Qué pasa en las parejas cuando uno tiene diferente frecuencia sexual o deseo sexual que el otro? Como que siento que en las parejas se tiende a pensar que tenemos que tener el mismo deseo sexual, como que si no algo anda mal. Y eso en realidad no es así. Cada persona, y ahí de vuelta lo vinculamos con el primer mito, ¿cuál es lo normal de tener ganas? Una semana, ¿cuánto es normal? ¿Cuántas veces es normal tener sexo? Bueno, lo único que lo puedes saber sos vos, de acuerdo a tus ganas, a cómo fue esa semana, básicamente. ¿Fue más estresante, menos estresante? Una semana que tenían que hacerlo todos los días, otra una vez.
Exacto, no hay un normal, vuelvo a eso de vuelta, y no tiene que ser la misma cantidad ideal. Lo que yo tengo que saber, como en esto que hablamos hoy de la masturbación, es con esto como de la frecuencia. Lo que yo tengo que saber y lo que puedo yo saber es cuál es mi ideal en este momento de mi vida, que estoy en este momento. Eso lo puedo saber. A mi pareja se lo puedo preguntar y creo que es una de las charlas que hay que tener en pareja. Y en base a eso acordamos cómo vamos a negociar. La regla general así es que si, por ejemplo, una persona tiene más frecuencia ideal que el otro, vamos a ver un ejemplo, una persona tiene ganas de tener 5 veces a la semana y la otra tiene 2. Bueno, el resto de las veces se masturba y listo. O sea, las veces que se tienen relaciones sexuales es la que los dos coinciden. Cuando ya no se coincide, se puede hacer otras cosas, que ahí va dentro de la pareja lo que quiera acordar, o tener relaciones por fuera, como tipo una pareja abierta, o masturbarse, como hay muchas cosas que se pueden acordar, pero quien rige, digamos, es la persona que tiene menos deseo o menos frecuencia. ¿Por qué? Pues si no sería una violación de vuelta, sería sin consentimiento. Entonces como que nada. Puede haber una violación dentro de una pareja. Sí, ese es un gran tema, gracias por traerlo, porque sí, de hecho es mucho más frecuente de lo que pensamos. Las violaciones se definen por no tener consentimiento, no por ser de alguien desconocido. Y muchas veces es tu pareja quien te está violando. Muchas veces hay mujeres que se despiertan con un pene adentro de la boca o de la vagina cuando estaban durmiendo, o sea que claramente no pudieron pedirlo y aceptar. Entonces eso es una de las violaciones más frecuentes dentro de la pareja. También dentro de los vínculos, que puede ser pareja o vínculos no tan conformados, es muy frecuente algo que se llama stealthing, que es como en inglés esto de robar algo, que es cuando los varones se sacan el preservativo sin avisar. O sea, se acuerda ponerse un preservativo, se coloca y de repente te das cuenta que el varón se lo sacó y no te avisó, obviamente no te diste cuenta. Eso es una forma de violación también. Hay como muchas formas de violación que en la pareja están más naturalizadas y invisibilizadas, pero que son violación también, tal cual. Dentro de lo que es la pareja, hablaste del deseo. ¿Qué tanto influye en la conexión de esa pareja ese tema del deseo sexual, vamos a decir? Bueno, el deseo sexual es un gran tema. Es como muy complejo porque se codifica por muchos lados. Tiene lo biológico, que es esto de lo hormonal. Tenemos la testosterona, que es como por excelencia la hormona del deseo, y que tenemos varones y mujeres. Pero también tenemos todo lo psicológico, lo social, el estrés, el cansancio. Y como decíamos hoy, varía, porque yo puedo estar cursando un duelo y eso hace que tenga mucho menos deseo que cuando ya estoy mejor y paso más tiempo. Puedo estar estresada, puedo estar durmiendo mal, puedo estar mal con mi pareja. Hay un montón de cosas que se mezclan y que hacen que se modifique el deseo sexual. También hay personas que son asexuales, no sé si han escuchado, que son personas que no tienen como esa libido, como esa energía sexual puesta en lo sexual. Eso, por ejemplo, se está viendo pila en Japón, que hay mucho desarrollo de tecnología. ¿Qué significa ser asexual? Significa que no estás interesado en las relaciones sexuales. No necesariamente en el contacto con un otro, en el tener una pareja, el compartir, el vínculo, el amor, los besos. Es más que nada el poco interés o nulo interés en esto de la relación sexual. Pero capaz que si se masturban... Puede afectar igual a la relación. Puede llegar a afectar a la relación porque si estás con otra persona que no es asexual, de repente si se juntan dos personas asexuales, está todo bien, pero si otra persona no es asexual, puede llegar a afectarlos, tal cual. Entonces como ahí es como entender que nosotros somos seres sexuados por naturaleza, entonces algo del deseo sexual va a aparecer, puede estar inhibido más o menos, pero va a estar ahí. El tema es que estas personas como que no tienen el interés puesto ahí, de repente tienen el interés más puesto en los videojuegos, en la tecnología, o con la misma tecnología hay mucho desarrollo de las muñecas inflables, por ejemplo, que son juguetes que terminan como en eso en vez de dejar de vincularse. Eso por un lado como para mencionar las personas asexuales. Pero sí, o sea, hay una forma muy linda de ver a la pareja que es como imaginarla una mesa con 4 patas. Las 4 patas pueden ser la amistad, que creo que tiene que ser una pata, el proyecto en común. Es importante que una pareja tenga un proyecto en común, porque si yo te quiero, vos me querés, pasamos bárbaro, pero yo quiero ir de viaje por el mundo y vos querés tener hijos y quedarnos acá, no tenemos un proyecto en común, entonces esa pareja no va a ser muy viable, digamos. Hay veces que hay parejas que se separan aunque se amen porque no tienen el mismo proyecto en común. La amistad es otra gran pata porque tiene que estar eso, de ser amigo del otro, de quererlo mejor para el otro, de poder contarse las cosas. A eso se refiere como la amistad.
La otra pata es la atracción sexual, que por eso lo traigo, es como una pata que es importante. La otra pata es la admiración hacia el otro. Sí, es como súper importante y creo que clave en una pareja que yo tenga admiración hacia el otro, que yo admire lo que hace, que me gusta, que lo quiera ver avanzar en la vida, eso es como muy importante. Y la mesa, que entonces hagamos la tabla que completa la mesa, sería la comunicación, porque todo eso se une con comunicación. Y esa es como una forma linda que aprendí en un curso de terapia sexual, como de cómo ver a la pareja. Y viste, hay una pata que es la atracción sexual y es importante sin duda. Y ahí como eso, saber que se puede trabajar, que el sexólogo también hace terapia de pareja, hay terapeutas de pareja que son psicólogos, que no tienen por qué ser sexólogos, y es como importante esto de saber que se puede trabajar en pareja y que hay que conversar, lo que hablamos hoy, conversar sobre el sexo. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu frecuencia ideal? Hoy, ¿cuántas ganas tenés en general? ¿Qué necesitas? Como que estas cosas no se suelen charlar mucho y son importantes. Una última pregunta. Sí. La energía sexual. En pareja, fuera de pareja, ¿existe? ¿Cómo se ve? Bueno, yo la energía sexual la llevo más para el lado de la libido, ¿no? Esta como energía sexual es como la libido, ¿es? También la libido, que la mencionaste varias veces y yo no sé lo que es. Ahí va, bueno, la libido es como una forma que tiene la psicología de definir a esa energía sexual. Es como el deseo sexual, es lo mismo que el deseo sexual, de lo que venimos como charlando. Y el deseo sexual es lo que les decía, es muy complejo y tiene muchas variables, porque nosotros somos seres biopsicosociales, emocionales también y espirituales. Entonces tenemos como todas las patas y hay que integrar todo. Por eso les decía, por ejemplo, si lo queremos ver estrictamente de la biología, podemos decir que el varón puede llegar a tener más líbido porque tiene más testosterona. Pero esto es falso. Bueno, ese es otro mito, que el varón tiene más deseo sexual que la mujer. Eso es un mito. Porque en realidad, estrictamente biológicamente puede ser, pero no somos solo seres biológicos, ¿no? Vivimos en un contexto, en una sociedad, tenemos un cerebro, una psiquis, pensamos, eso nos genera cosas, tenemos fe, espiritualidad, emociones, entonces todo eso se entremezcla. Entonces de repente una mujer que está bien puede tener mucho más deseo sexual que un varón que está deprimido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene más peso en el deseo, en la libido, en la energía sexual? La psiquis más que la biología. Por eso es como que es un mito esto. Y nada, el deseo es muy complejo. Y por eso está bueno como trabajarlo. Es una de las cosas que más se trabaja en pareja. El bajo deseo sexual es una de las cosas por las que, por ejemplo, las mujeres más consultan. Es como un tema como súper interesante que tiene como mucho para trabajar ahí. También hay una cosa interesante que me gustaba para contar, que la leí en un libro, que hablaba de esto de vos necesitas intimidad emocional con tu pareja para después tener ganas de tener sexo, o sea, que se despierte tu deseo sexual, o necesitas tener sexo para que se despierte tu intimidad y tus ganas de intimar con el otro emocionalmente y tener más sexo. No sé si es medio complejo de entender, pero el ejemplo como capaz más típico es esto de, no sé, te enojas o algo te molestó o estás como medio cansado, estresado. Necesitas tener sexo y después de ahí como que enganchás con la vida, con tu pareja y es como que ahí sí tenés ganas de contarle cómo estuvo tu día, intimar en cuanto a emocionalmente hablando. O sos de las personas que si estás estresada, cansada, llegás a tu casa y querés poder charlar, poder bajar, poder intimar emocionalmente y después de que entendés que tu pareja te entendió, te quiere, ahí decís, tengo ganas de tener sexo. Y son como dos mecanismos distintos por los que entramos a el sexo, digamos, ¿entiendes? O sea, podemos entrar al deseo sexual por el lado de antes tener sexo o por el lado de querer intimar. Y eso está bueno conversarlo en pareja, porque si yo ya sé que mi pareja cuando venga mal va a querer hablar antes de que tener sexo, no la voy a ir a buscar. Me voy a evitar un rechazo y una pelea en la pareja. Como eso es como muy importante poder charlarlo. Que es algo que hayan dos maneras distintas. Claro. Para ir concluyendo un poco, Sí. Sos sexóloga y educadora sexual. ¿Cómo llegaste a querer también ser educadora sexual? Bien. Yo empecé a hacer medicina, después descubrí que me gustaba mucho esto del género, la identidad, los métodos anticonceptivos, como que vi como que iba por ese lado y descubrí que existía la sexología y me encantó, pero descubrí como también ese otro mundo de la educación que me encanta tanto o más como esto de la clínica. Entonces decidí hacer esta diplomatura en educación sexual integral y es como eso, creo que es como la base de poder
mejorar, es lo que hablábamos hoy, tenemos que empezar desde atrás y poder cambiar la mente de cómo fuimos codificados desde antes a cómo es lo esperable, lo que está estudiado, lo que les decía, está estudiado que la educación sexual integral mejora, ayuda contra la violencia, el patriarcado, el machismo, retrasa el inicio de las relaciones sexuales para que sean más placenteras. Entonces nada, descubrí como eso, mi pasión básicamente por enseñar y educar y acompañar esos procesos. La verdad que lo definiría como una pasión, porque es algo que me encanta y es de las cosas que más disfruto hacer. No, sin lugar a dudas, se nota que sos una profesional apasionada a lo que hace, y de esos hay pocos, o la experiencia propia he visto poco. Felicitarte por todo lo que sabes, porque también sos abierta y te gusta educar, pero no solo el lado biológico, Claro. quizás teórico, sino también entendés que hay una parte emocional, que hay una parte espiritual, que son Sí. varias las que conforman esa educación sexual, digamos. Bueno, muchas gracias por todo eso. Sí, es que creo que somos un todo, somos integrales y hay cada vez más evidencia también de eso, aunque la medicina tradicional se niegue a reconocerlo. Está demostrado que el estrés, o sea, eso está súper demostrado. Pero sí, además esto, tener pasión, como que la gente me lo dice, que se nota mucho, como que hablo con pasión, y para mí es como algo, no sé, natural para mí, pero se ve que se nota. Ha sido de la charla más espontánea y con más... Sí, más larga. Sí, sin que duda. podría darse para mucho más horas. Que pero faltan muchos temas por tocar muchos encima. temas que Sí, quizá más muchos. adelante podamos volver a rehacer otro episodio, que seguro se pueda volver a hacer. De nuestra parte, agradecerte. De verdad, Y muchas bueno. gracias por venir. No sé si querés dejar tus redes sociales, saber también, comentarles cómo trabajar, cómo Sí. puedes ayudar a la gente. Bárbaro. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación, fue un placer charlar y también esto, como decía, estar abierta a aprender. La sexualidad y la sexología son cosas de ahora, van avanzando. Hasta hace poco se descubrió bien cuál era la diferencia entre el squirt y la eyaculación femenina, que ya hablaremos de eso, Tengo que aprender. pero hay una diferencia y eso creo que fue en 2022 que se hicieron estudios, se descubrió que eran fluidos diferentes. Entonces, siempre hay que estar abierto a renovarnos en este tema y seguir aprendiendo. Así que gracias por la invitación, fue un placer hablar con ustedes. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram, en @educarsexual. Ahí, como les dije, ofrezco mis consultas particulares, trabajo particular por ahora, y dando talleres, charlas en algunos eventos, en algunos colegios, liceos, centros juveniles, lo que sea. Y bueno, lo que principalmente hacemos en el Instagram es subir información, interactuar, reflexionar juntos y llegar juntos a algo que pueda hacernos mejores personas y vivir la sexualidad como de forma más sana y sin tabú, que es lo que más me gustaría. Así que bueno, me pueden encontrar por ahí y bueno, muchas gracias. Bueno, yo también voy a agradecerte por venir. Me quedó la cabeza explotada. Mucha información. Demasiado. También agradecerle a Emprendenet por darnos el espacio para grabar y a nuestras empresas por bancar el podcast, como voy a decir en todos los podcasts. Y bueno, gracias por ver. No se olviden de suscribirse, dejar el like. Pongan un comentario si tienen alguna duda de sexualidad y se la pasamos a la señora acá. Y bueno, bienvenidos a Ahora el Éxito y nos vemos en otro podcast. Bienvenidos. Bien, terminó. El Seba ahí ya está diciendo. Amo, se merece un aplauso, lo podemos hacer.